Suscríbete a La Panterita. Y además, le das una nafta 95 octanos al precio de una intermedia. Eso es darle grit a tu vida. Lo esencial no cambia, cambia nuestra piel. Así como la naturaleza se modifica, nosotros también. Luomo presenta su nueva colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Disponible en todas sus tiendas. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras, Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oikoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día. ¿Qué tal, Germán Capa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Darío. Buen día, señor, saludo. Bueno, estamos hablando del fallecimiento de 39 años. El señor ayer, teníamos esta mañana el informe en el bloque con Noque con Urbana. Se desvaneció, se falleció. El señor se llama, acá tenemos todos los datos que recibimos esta mañana. Y muy joven, 39 años. ¿Estoy saliendo bien, Gustavito? Y ahí no sale. ¿Y qué querés que haga? ¿Que me corte el cuello, querés? Ese Gustavito, ¿vos me entendés, Víctor? Ah, la puta será. Persona desvanecida posterior deceso ocurrió a las 22:30, cancha Olimpia. Se trata de Eder Manuel Ovelar, 39 años. Sufrió una descompensación cuando fue al hospital de trauma, ya falleció. Decíamos con Oscar y con Rudy, con los compañeros, y con Gerardo, nuestro más sentido PSM, a toda la familia. Cuando llega ya estaba, a lo mejor ya dentro del propio estadio, pudo haber fallecido. Así que nuestra condolencia, nuestro más sentido pese. Estaba con su hijo. Estaba viendo el Twitter de Carlín Correa, que le estaban entrevistando a Yanayo Caballero, y dice así, dice que falleció, esta persona estaba con su hijo y su sobrino cuando se desvanece, estaba con su hijo y su sobrino, nuestro más sentido pesa. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraví Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Perdón, disculpame, sí estamos entendiendo, Germán. Cuando Jorge y Dani nos contaron esta mañana el territorio de 1912, estamos hablando abajo. Ayer teníamos Fernando Romero Cerro que está en las tres. Dijimos, vuelve Fernando Romero su pase de Cerro, independientemente así juega o no juega. El tema es que vuelva a Cerro. Y nos estamos enterando, nos contaban el territorio de 1912, que Brian Zamudio termina su contrato en junio y que lo que pretende el Toluca es $1.500.000. Estoy ya por el pase. Sí. Y entonces es una situación muy difícil para Cerro. Aparte no está como para que Cerro pueda desenvolver ese dinero en su rendimiento. $1.500.000. ¿Quién lo representa, Víctor? Odair dos Santos. Para hablar con Odair. Él es de Ciudad del Este. Sí. Y él fichó por un equipo brasileño de entrada. Y él estaba en Guaraní de Campinas. 3 de febrero Guaraní de Campinas y después fue a la segunda de Turquía. Cuando hablamos con él, hablamos del fútbol turco, ¿te acuerdas? Sí. Con él. Y ahora está para volver Fernando Romero a Cerro. Es decir, Cerro se desprende de Brian, por un lado. Junichá se desprende. Por eso dio la aprobación Saba. Uy, dijiste quién le vio jugar a Saba. No, pues yo justo le pregunté a Dani,
que si era pedido del entrenador, y porque no había trabajado con él, y dijo no, que a base de videos que le mostraron, y sabiendo que es jugador del club, prefieren repatriar a un jugador que es del club, bajo costo, y desprenderse de un jugador. Porque va a tener bajo costo. Y sí, a comparación de lo que es Zamudio. Entonces, en lugar de pagar 1,5 millones al Toluca, tenerlo tenés que pagar. Exactamente. Claro. Le sale mucho más caro a un jugador que quizás no rindió como la gente de Cerro esperaba. Hay otra cosa que vos sabés muy bien, eso como es arquero internacional y figura internacional. No sabemos si el Toluca solía la mitad del salario. Que ya ocurrió acá. Sí. Yo te pongo en mi China, yo le pago y que juegue. Pasa eso mucho. Atendé lo que digo, yo lo pongo. Le pago el 50, que juegue, de tal manera que vos puedas recuperar tu plata y yo pueda recuperar la mía. Yo no digo que sea una imposición, porque permanentemente Cerro, el cambio era Zamudio. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Intermedia, ¿cómo está ahora, Víctor Villalobos? Está ganando Atlético Colegiales 1-0 a 12 de octubre de Itagua. Colegiales de Edgar Denis, 76 minutos de partido. El partido se está jugando en 4 Mojones, 1-0 Colegiales ante 12 de octubre. No habla médico de Olimpia. Y ahora parece que se pide todo permiso para que hable hasta el... Qué pesados son, el secretario del club, recepcionista, todo tiene que pasar por él. ¿Por qué empezó así, mi hijo? Pero y así es, señor, lastimosamente. Bueno, y ayer vos estuviste en Cancha Olimpia. Sí. Y estaba Derlis. Estaba Derlis en la zona de preferencias. Anunció que a mediados de julio retorna a la actividad oficial. Bueno, quiere decir que Olimpia recupera a su Messi. Y su mejor jugador. Sí. No, yo sé que la comparé. Mejor jugador por lejos. Messi, porque si no algún boludo va a decir que yo le comparé. No, esa no es mi intención. Es el Messi de Luis González. Perdón, me salió la mano anterior. Pero el jugador es diferente. Es la estrella. El Messi de Olimpia recupera su diferente. Se llama lectura comprensiva, Arturo. Lectura comprensiva. El Messi de Olimpia se llama Luis González. O los fanáticos de Ronaldo, el Cristiano Ronaldo de Olimpia. Sí, así mismo. No. Hemos parecido a Messi. El jugador que marca la diferencia. Hemos parecido a Messi. Claro, pensando en el jugador diferente, porque hay muchos que no quiero hacer enojar al niño, lo que pasa es que muchos de Olimpia idolatran más a Ronaldo que a Messi. Porque Messi es argentino. Sí. El anticurepismo. Tenemos que sacar. ¿Cómo? Sí, que muchos hinchas de Olimpia idolatran más a Cristiano Ronaldo que al propio. El anticurepismo. El anti-argentino, queda mejor. No. El anticurepismo es una realidad. Claro que. Y se instaló acá. Lamentablemente es la realidad. Lo que estoy diciendo es que si Maradona fuese Dieguinho, sería mucho más querido por el Paraguay. Por el brasiguayo, ahí entiendo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Si entra ahí Derlis González en Olimpia y juega que parte de la Copa si clasifica. Y a partir de octavos es la pero idea igual de que puede jugar la Sudamericana. El justo dijo eso, octavos es su objetivo, porque así como están las cosas para el inicio del clausura aún no estaría, pero avanzando Olimpia, que está para clasificar a segunda instancia, en octavo de final probablemente. Si Olimpia tiene una desgracia y no avanza, apoya a la Sudamericana. Si Olimpia no avanza en la Sudamericana y se arma un quilombo y Olimpia no aparece, Olimpia tiene la responsabilidad del torneo clausura. El hincha de Olimpia sabe que no le estoy mintiendo, que el Olimpia de la apertura es un chasco, que dirán, bueno, ayer jugó mejor el primer tiempo, después General Caballero vos tuviste, llamarle para Fabián Gerardo. Entonces vos decís, vos tuviste, Javián en Libertad, contanos el partido de ayer, Jorge. Primer tiempo, Olimpia una maravilla, toque, rotación, velocidad, parecería frescura, y el segundo tiempo se achicó, se apagó. Fue ese primer tiempo que parecía más para un 2-0 que un 1-0. Era toque, uno alababa el juego Olimpia, Romaña, el juego Ramón Martínez, lo bien de Hugo Quintana, Sebastián Quintana. Bro, era cierto, dentro de su aceleración, una buena, una mala. Y en el segundo tiempo, opuesto. Parecería que no se tomaron, no voy a dar una marca, ¿verdad? Pero tomaron una pastilla o algo que los durmió en el segundo, como también el crecimiento de General Caballero. Esas dos caras totalmente opuestas de Olimpia es lo que uno no entiende. De un gran primer tiempo con mucha frescura a un segundo tiempo donde se frenó, creció, es cierto, también General Caballero. Esa es una realidad, también darle mérito al rival, pero dos caras totalmente opuestas. De un muy buen primer tiempo a un fiasco del segundo, porque eso fue el segundo tiempo. Ni los cambios le levantaron a Olimpia, salvo un disparo de media distancia, Huguito Fernández. Sí, Fernández.
una de Iván Torres que intentó con pierna derecha, pero le bloquearon después y allí nada más. Como creció también en el segundo tiempo, General Caballero, principalmente de la mano de Auches, que fue el líder allí en el equipo de rojo. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Es difícil hablar con Fabián Balbuena. ¿No me escuchan? Él no está jugando ahora, ¿verdad? No, su contrato termina en junio. No, pero está separado porque tiene que volver para hablar con Fabián Balbuena. Wilmar SR, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Perdón que la producción hagamos al aire. Pido mil disculpas. ¿Quién es el técnico de Balbuena? El técnico de Balbuena es Vanderlei. El representante. Paraja, él trabaja con Augusto. Si puede Paraja. hablar Paraja sobre su caso. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Johan, el partido hoy que te dejó, ¿qué sabor tienen después de este empate? La verdad que es muy triste porque creo que en el primer tiempo hicimos un partidazo, creo que merecíamos más, por ahí nos falta concretar las situaciones que estamos generando, pero nada, orgulloso del partido de hoy, orgulloso del plantel, yo creo que demostramos muchas ganas, mucha actitud y bueno, por ahí no se nos está dando, pero yo sé que con la ayuda de Dios, día a día trabajando, se nos va a abrir el arco y vamos a convertir. ¿Tu partido como lateral derecho, qué tal? ¿Cómo te sentiste? La verdad que después de mucho tiempo jugué ahí, me sentí bien, me sentí cómodo, por ahí siento que podía estar un poquito más fino en los centros, pero nada, donde me toque, donde me pongan, estoy para aportarle al equipo y nada, muy contento y muy orgulloso también por el partido que hice hoy. Recién nos decía Aguirre que como hay muchos centrales te acomodas un tiempo ya en las prácticas en ese puesto, o sea, en Olimpia te vas a acostumbrar a jugar de lateral derecho probablemente. La verdad como te digo, yo vine acá para ganar un título, para triunfar y si me toca lateral de central, donde me toque y le puedo aportar al equipo y puedo dar buenas sensaciones, siempre voy a estar dispuesto para eso. Lo último, sácame una duda, ¿en Guaraní llegaste a jugar de lateral, Johan? ¿En algún partido, en algún tramo de partido al menos? No, por ahí en Guaraní siempre hacíamos una línea de 3, entonces capaz por eso tengo ese ida y vuelta, pero nada, apenas jugué un tiempo en divisiones menores ahí, pero bien, siento que me fue bien, siento que puedo mejorar más y como te digo, donde me toque y le puedo aportar de la mejor manera al equipo, ahí siempre estaré. Gracias como siempre. Gracias, hermano. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Romaña jugó lateral y te hizo hincapié en que había practicado. Sí, que hace unas semanas ya viene trabajando ahí. Explicaba Aguirre que como tiene muchos centrales y falta con la lesión de Otálvaro, ahora viene faltando lateral derecho, lo viene haciendo practicar ahí. Y ayer cumplió. A mí me gustó y me sorprendió porque yo pensé primero que no iba a jugar ahí. Después cuando lo vi acomodándose pensé que le iba a costar por el tema de la velocidad, pero se lo nota más fino, sí. más potente. O sea, con esa característica física que tiene ahora, sí le va bien de lateral. Ayer cumplió. Creo que puede ser una opción más si Otálvaro no se recupera rápido. Gerardo, ¿por qué queremos hablar con Odair? Cerro no va a hacer uso de la opción. Ponele. Tenemos informe que Cerro no va a hacer uso de la opción porque Odair no puede hablar, no tiene tiempo, dice. Pues está en una reunión. No hay tratativa de renovación. Claro, Cerro nos va a renovar el contrato de Brian Zamudio. Y el representante no tiene tiempo para hablar ahora, está muy ocupado. Queremos hablar con un miembro del Toluca, un colega de mexicano. Ayer le decía a Gerardo que primero iba a hablar, que no iba a hablar Fernando Romero y después se borró. Que estaba con su hijo, que estaba durmiendo, la diferencia no le favorecía. Vos le insististe con Fernando Romero ahora. Insistirme por otra vez. Y perdón que mezcle las cosas, porque no quedamos. No, lo de Romaña, que cumplió ayer, hizo un buen partido. Bueno, y está el caso de... Está Fabián Sanabria. ¿Cómo te va, Fabián?
Hola Arturo, un saludo a los compañeros de la audiencia, todo muy bien. Estamos hablando, Fabián, cuando nos encontramos con Jorge y con Dani de territorio en 1912, porque estamos hablando de Romero. Ocurre que, Fabián, Cerro no va a renovar así como están las cosas con Brian Zamudio, su pase de Toluca, tiene que pagar $1.500.000, a lo que decía Germán Cafa, eso tiene su costo, el fútbol mexicano acá, a lo que yo agregué a lo mejor la mitad del salario paga Toluca, que lo hicieron costumbre un tiempo. Así vino Ceballos acá, así vino Mansur acá, y vinieron otros del fútbol mexicano. Esto aparte. El partido de Libertad ayer, Fabián. Triunfo hasta administrando energías de Libertad del día de ayer. Esa es la verdad. No fue su mejor expresión futbolística, pero creo que no por falta de capacidad, porque sabemos lo que puede dar Libertad. Creo que ese gol muy tempranero, iban apenas un par de minutos cuando Diego Gómez, en el primer ataque profundo de Libertad, marca el 1-0 con golpe de cabeza, le dio esa tranquilidad, y atendiendo a la seguidilla de partidos, a que vienen jugando casi siempre los mismos, y que no creo que rote mucho, que cambie mucho ante Olimpia Garnero, más allá de que tiene inmediatamente un partido casi de vida o muerte en Copa Libertadores, como es ante Alianza Lima el próximo martes. Son partidos consecutivos casi con la misma base. Entonces ese gol tempranero hizo que Libertad juegue a un ritmo distinto. La cancha, por más de que así a la distancia se veía aceptable para jugar al fútbol, no estaba en las mejores condiciones, lejos de ser un campo de juego similar al de Libertad, al de la cancha de Cerro, por citar algunos que son muy buenos aquí en nuestro fútbol. Entonces hacía que no se pueda observar seguramente la mejor propuesta futbolística de equipos que tratan bien la pelota, pero dio Libertad que administró energías, que se cuidó, que por momentos incluso le cedió la pelota al equipo de Guaireña, y Guaireña lo suyo, salvo algunas jugadas a través de pelota quieta, un tiro libre que conecta de cabeza a Paniagua, y un remate directo a la salida de un tiro libre de Milton Maciel que tapa muy bien Martín Silva, después muy poco, otra vez muy poco. Yo veo a Guaireña en sus partidos, ya sea in situ o a través de la televisión, y yo me sigo preguntando qué es lo que hace Taylor o qué es lo que hizo desde que llegó a Guaireña. Es un equipo que toma la pelota y va para adelante, y cada uno quiere resolver a la heroica. Ayer se soltaba Villalba, Iván Villalba, que jugó como lateral y quería resolver él pegándole de 40 metros, y los jugadores que agarraban la pelota en la mitad de la cancha queriendo encarar y terminar la jugada en solitario. Es un equipo que no tiene forma, que no tiene una idea futbolística. Entonces Libertad le cedió la pelota sabiendo de que en ningún momento iba a sufrir. No sufrió, repito, algunas aproximaciones en el segundo tiempo. El gol anulado correctamente a Paniagua por posición prohibida previa de Iván Villalba, y después absolutamente nada más de Guaireña. Y además aprovecha un error de la salida de Guaireña para en el minuto 7 poner el segundo Tito Villalba, y allí el partido, por cómo se daba en el trámite, daba la sensación de que en ningún momento Libertad le iba a pasar mal. No fue bueno el partido, porque repito, Guaireña no juega bien al fútbol, y Libertad como que se cuidó, como que desaceleró, entonces hizo que el partido sea lento, cortado, a un ritmo distinto a lo que solemos ver de Libertad. Ganó con mucha tranquilidad, sacando un partido adelante sin mayores inconvenientes el equipo gumarelo, para sacarle por ahora 8 de ventaja a 0. Correcto, gracias, muy amable, Fabián. Seguiremos charlando. Un abrazo grande. Adiós, Fabián Sena. Decí bienestar y certeza Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Derly González, jugador de Olimpia. Después de estar un mes con el inmovilizador, ahora empezando a doblar de a poco, y bueno, esperamos seguir de esta manera. Dentro de poco seguramente estaremos usando la muleta ya para intensificar un poco, y si Dios quiere llegar a mitad de julio poder de vuelta a jugar y llegar bien para los octavos. ¿Ya estuviste en la cancha en otro momento? ¿Es la primera vez? No, es la primera vez por la lesión. Me imagino cómo viviste. No, difícil subir hasta acá, pero bueno, lo importante es que estamos acá para apoyar a los compañeros, y esperemos que hoy nos regalen un triunfo para toda esta gente que vinieron. ¿Y cuánto falta para que retornes a entrenar con tus compañeros? No, eso depende del día a día. Yo tuve una fractura de hueso, de lo cual tengo que esperar sí o sí 3 meses para poder volver a correr, y bueno, ya depende de mi estado físico para ponerme en forma. ¿Sentís con tanto cariño del público la forma que te reciben Derly aquí en Preferencia? No, es algo lindo para cualquier jugador, y bueno, eso uno se consigue también con lo que hace en la cancha, y bueno, ahora disfrutar de los compañeros que hagan un gran partido y que nos puedan regalar un triunfo. Derly González, mencionando que a mediados de julio estaría listo como para volver. Derly González, quiere decir que
reapareciendo Derly González. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Mira, el hincha de Olimpia pensará igual. La vuelta de Derly que puede cambiar y mucho. Mucho. Y mucho. Sí. Y mucho. Y le va a dar mayor tranquilidad porque a Olimpia ahora el tema se llama gol. En Cerro se llaman los goles que le hacen. Y en Olimpia se llama goles que no hacen. En Cerro es goles que le hacen y Olimpia es goles que no hace. El niño dijo ayer jugó una maravilla el primer tiempo hizo un solo gol. No da frescura. Parecía que iba a ser un partido cómodo, incluso se metía el segundo. ¿Y por qué no metió el segundo? Y buenas intervenciones de Arévalos. Arévalos tuvo pero independientemente sí, le faltó el gol, el poder anotar. Pero aparte eso Arturo le va a dar la jerarquía que quizá le está faltando al equipo hoy en día. Porque la figura de Derly, no solamente para sus compañeros que tienen una ascendencia en el grupo, se nota al rival. O sea, el rival no es lo mismo enfrentar a un equipo de Olimpia con Derly y sin Derly. Te pregunto a vos como ex arquero internacional, vos tenés enfrente a Derly. Sí. ¿Qué te preocupa más? Toma más recaudos. No, pero, ¿puedo terminar? Sí. Pido la paciencia con Germán. ¿Qué es lo que más te preocupa el arquero? Viene el delantero. ¿El pase, la asistencia en el desborde o la impronta que tiene Derly? Vos no sabés qué va a hacer con el balón. Por eso. La impronta, el mano a mano, porque no sabes por dónde va a salir. Son delanteros que tienen muchas variantes a la hora de definir. Sí, yo lo enfrenté en su comienzo cuando estaba en Rubiñú y pintaba para crack. De hecho, terminó demostrando que es un crack. ¿Y qué puede pasar tácticamente con Olimpia con él? Y nada, Aguirre va a salir de lo táctico. No, está bien, pero cuando vuelva él va a volver Brian Montenegro. Esa es mi pregunta, ¿en qué lugar lo va a acomodar Aguirre con su esquema táctico? Espera, vos no seas insolente. No, ¿y por qué? ¿Dónde lo va a acomodar? Pero ahí, para cuando llegue Derly ya no esté Aguirre. También, ese es otro detalle. Es terrible. Perdona, niño, espera. Puede que cuando ya esté Derly ya no esté Aguirre. Vamos a una escribanía y te voy a decir que va a terminar el año de Aguirre. El clausura va a estar complicado entonces. No, te repito. Para Olimpia, porque para Olimpia el que venga, a Cáceres le reventaban. Un día Cáceres le dijo a Cardona, si tienen la solución, traigan ya. Esto no es nuevo de ahora en Olimpia. Mientras Olimpia esté con ese paupérrimo puntaje. Niño tiene razón, dice jugó una maravilla, pero no ganó. Y ayer era un momento donde la situación del partido, cuando Víctor anunciaba ingresar a Will, dije, con Bruera arriba. No, por Bruera. Y dije, ni contra General Caballero por lo menos 10 minutos no probaba, dos delanteros. Y vos, Pio, con el debido respeto, ¿sabes cómo juega con Olimpia? Con Derly y uno más. Y Derly no es delantero. No es 9. Es media punta. Es media punta. Perdón, no es atacante. Claro, no es de área. Entonces, no va a jugar tampoco con Bruera, porque para que Derly pueda entender la Bruera y enseñarnos, Germán, y yo te pueda entender, si tenemos características distintas y no nos entendemos, ¿vas a matar los dos jugadores? Difícil. Va a matar el creador. Va a tener 2 jugadores menos. Solo que hay un detalle. Lo dice Germán y todos los jugadores que volvieron de una lesión grave después. No vuelve a ser la mejor vención. Va a entrar de a poco. Sí, claro. La readaptación. Va a tocar un tiempo. Igual le va a dar jerarquía y el precio y el nombre de lo que Derly. Sí. Pero habría que ver cómo vuelve. Claro. A ver, la impronta que él tiene, la técnica que tiene, ese marcaje de diferencia sobre los demás, eso no se pierde. Claro. Le va a costar en dinámica, en estado físico, en ritmo, que a medida que pasen los partidos lo va a lograr. Como yo también puedo creer que estoy volviendo y vos me vas a marcar, voy a ligar. El jugador puede tener un trauma, la segunda lesión que tiene Derly. Sí. Puedo tener emotivamente, tengo que cuidarme, lo que dice el niño, cuidarme, proyectarme con cuidado. Lo que exactamente. Digo, con Derly González va a ganar muchísimo y con Brian cuando vuelva también. También. Y ahí ya va a tener un panorama Diego Aguirre mucho más. Ahora, yo creo que ahí sí pueden jugar juntos. Pero ¿cómo lo acomoda? Yo en eso me quedé pensando. Bueno, es un problema del técnico, él verá cómo hace. Capaz le pone 9 solo a Derly. Si yo fuera el técnico, sí, yo lo sería como armarlo. Pero bueno, él verá su forma. Yo como el tema de Cáceres. Olimpia no jugaba con 9. Y jugaba con los dos juntos, sí. Y jugaba. Iba a buscar el centro de Derly González. Lo que digo es que el panorama de ofensiva va a cambiar. Sí. Tiene que cambiar. Sí, y eso le va a dar al técnico una tranquilidad que ahora no tiene. ¿Y sí? Ahora, que se hace, parece que la mesa no entiende. No quiere jugar con 2-9. Y no quiere jugar. Pero me preocupa dónde le va a poner a Derly. Quédate ahí en Cerro Porteño. ¿Cuándo era que no jugaban con 2-9?
Y en la época del campeonato 2020 ¿Con quién jugaba Carrizo media punta y solo Churín, un solo delantero. Arce. Y después cuando se fue Churín pasó a jugar solo Morales. ¿Cómo se llama tu técnico argentino que decía que no podía jugar Batistuta con? Bielsa. Batistuta con Crespo. No podía jugar en juntos. Japón. Sí. Y así no fue. Y se eliminó Eliminaban la en primera rueda. Ah, y se eliminó por eso. No. Tenía el mejor plantel, uno de los mejores planteles de la historia de la no Argentina. se fue tenía. Pío Francia del Mundial de Corea, Japón, campeón del mundo, primera Sí, vuelta. también. ¿Por qué lo que ustedes son fatalistas? Y no se fue Portugal. No, que me dirán, no pero no se tiene- puede comparar los planteles. No, Arturo, espera. Francia y Argentina sí tenían grandes planteles y se fueron en primera ronda. Espera. Y se fueron los dos. A la puta, se armó un quilombo. Y no sé, es el técnico el que hace la conformación del equipo Bielsa, claro, y sí. él decide. Sí, pero sí, no sí. ponerlo a dos nuevas. No, entonces quiere decir que Uruguay se la embarró, no lo hubiera contratado a Bielsa. No. Porque si Bielsa es responsable de que no haya avanzado en el Mundial y se haya perdido en primera vuelta, yo no creo que la Asociación Uruguaya de Fútbol pueda pagar 12 millones de euros por 3 años. No va a pagar. Están todos enloquecidos. Gallardo hoy le dijo que Bielsa es lo más grande del mundo. Sí. Los técnicos pueden comer, y vos como arquero sabés si Germán Cava Axel Internacional. Vos pudiste haber pifiado una pelota, Duiche. Pues no por eso va a dejar de ser gran arquero. No, por supuesto. Y no es para quedarme A ver, bien con vos, con toda la trayectoria que tenés. Pero ocurre. Arturo, ese plantel, hablando específicamente de Corea-Japón, Eh. fueron los mejores planteles de la historia de la Argentina y no pasar la primera rueda. Y encapricharte por decir, no pueden jugar los dos juntos. Cuando todo el mundo entendía de que sí podían jugar. ¿Y cómo no fue? 13.600.000 dólares. Sí, yo dije 12.200.000 euros. ¿Y ¿Y vos crees que van a pagar esa plata? Y te voy a decir más porque Germán Cafa me buscó. ¿Vos crees, Germán Cafa, que Marcelo Bielsa, porque uno recoge, no va a pedir si le sacan antes de los 12.200.000? Eso es lo que cuesta su presencia en Uruguay. Por supuesto. Suponte que sea un chasco y que lo saquen. Le van a pagar 12 millones. Claro, como debe ser. ¿Cómo debe ser? Sí. Pero llevar una... Gallardo se emociona. Te voy a contar algo. Eso es lo que tiene Germán Cafa y que vos lees mucho. Vos sabés que tienes récord de acreditaciones para mañana. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles. Y hoy no van a Hoy es la ¿Sí? presentación. Sí. Sí. Germán, hoy hace Explota hoy, conferencia. Uruguay. Récord de acreditaciones. ¿Solamente sabes para qué? Para- Así, vos sos... Para escucharlo a Marcelo. No, así van a estar, mirá. Embobado, ¿sí? Sí. Todos los que hoy van a estar, ¿sabes cómo van a estar, Darío? Así. ¿Vos me entendés? Sí, señor. Así van a estar. Cuando hable Bielsa. Y después, así nomás es el técnico probablemente más cotizado del continente. Yo no sé si Gallardo llega a eso. No llega. Bielsa está por encima, ¿cierto? Afíliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresá a cmsp.org.py. Entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. ¿Qué tal, Luciano Taylor? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ya pasó el partido con Libertad. ¿Y qué estás pensando ahora? Contanos, Luciano. ¿Qué te dejó? Buenos días, perdón, no entendí bien al comienzo. Si sos de los técnicos que en derrota prefieren no ahondar y mirar lo que viene, a eso iba. No, estamos haciendo todo el análisis, arrancamos anoche y hoy a las 6 de la mañana analizando el partido de manera colectiva, de manera individual, para que nos permita sacar conclusiones y eso nos lleve a tomar buenas decisiones para lo que viene. El partido, bueno, rápidamente el rival encuentra la ventaja y hicimos un partido muy disputado. Los jugadores han puesto muchas ganas, mucha actitud, mucha concentración. Era lo que necesitábamos porque enfrente teníamos a un gran rival. Lamentablemente no estuvimos claros o precisos en los últimos 25 metros para poder transformar situaciones de gol, y el segundo tiempo fue parecido. Al comienzo vuelven a encontrar otro gol, ya el partido se hizo más cuesta arriba, intentamos todo el tiempo, por un lado, por el otro. Tuvimos una situación en el primer tiempo, después tenemos una en el segundo que convertimos un gol y lo anula el VAR por offside, pero bueno, no nos alcanzó. Entonces sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que enfocarnos en el día a día,
para que nuestro rendimiento sea mejor, porque bueno, con lo que estamos haciendo no nos está alcanzando. Que la pregunta, Luciano Taylor, no sea grosera, lo hago con mucho respeto. La dirigencia pierde la paciencia, están penúltimo en el campeonato, está el promedio. Emocionalmente, ¿cómo se maneja con la dirigencia y contigo el caso? No, acá ponemos el enfoque en el día a día. Sabemos que los resultados no se están dando, que hay una situación también con el tema de los promedios y que la única manera es sumando, ganando partidos. No tenemos que mirar para atrás, no tenemos que mirar tampoco tan lejano, sino enfocarnos en el día a día, preparar el partido de la mejor manera para enfrentar a Meliano y tratar de conseguir un resultado positivo. Te debo preguntar también, rodeando esta charla contigo, Luciano, que sos muy amable con nosotros, pendiente de lo que vaya a pasar hoy, por ejemplo, y mañana, hablamos de los comprometidos con el descenso. Sí, siempre miramos todos los partidos, pero bueno, acá nosotros nos tenemos que enfocar en lo que podemos controlar, que es el día a día, los entrenamientos, las decisiones que tomamos. Después sí miramos los rivales, pero bueno, no podemos hacer nada ante eso, ante el resultado que puedan conseguir. Acá lo importante es poner el enfoque en lo nuestro, que sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar y bueno, eso es donde tenemos que gastar la energía. Está bien, Luciano, un saludo del aire, siempre son muy atentos con nosotros, como se dice, en situación tan difícil, está dando la cara en el buen sentido de la palabra y se te sienta así. Chao, Luciano, gracias. No, por favor, el agradecido soy yo por la entrevista, un saludo a todos ahí. Gracias, Luciano Taylor. Vamos a analizar después qué le conviene y no Guaireña. Terrible. Y sí, ayer encima... Lo que le conviene a Guaireña es empezar a ganar. Sí, con el agravante de que empezó el partido y ya estaba en desventaja, porque en la primera jugada metió... Vos sos medio insolente, Germán Cafa. ¿Vos crees que él no sabe qué partido le conviene el resultado? Pero Arturo, si pierden los otros y vos no haces nada con los tuyos, encima no es que no gana Guaireña, no sabemos a qué juega. De rato se ve un equipo lento, impreciso, jugadores que antes hacían un montón de goles no están haciendo. Yo no sé si el sistema del juego le beneficia hasta los mismos jugadores. Sí. Y si vos después están pensando que a ver mis otros rivales si ganan o pierden, no. Primero hay que ordenar la casa, creo yo. Va a tener que cambiar el plantel o traer jugadores como para... Quedan 4 fechas y hay que ver si Taylor termina estas 4 fechas. Porque eso es lo que recién lo puede hacer para el próximo torneo, pero quedan 4 fechas. Y vos de estos puntos que quedan, que son 12 en juego, tiene que sumar la mayor cantidad de puntos, Guaireña. Porque si no, ya va a arrancar el próximo torneo con la soga al cuello. Y es difícil en un torneo hacer muchos puntos. Y arrancó con un colchón importante que dejó la era Rodario Duarte. Terrible. Que fue perdiendo y los demás se le van acercando. Exactamente. Por ahí pasa. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículos es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrir los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. Señor Goalberg, el argentino le respondió al dirigente Mineiro: $10 millones por año para aceptar la oferta que le hicieron. ¿Qué esto es? El monto presenta una remuneración de $700.000 mensual. José Solís, no entiendo. A Gallardo, pide lo que pide Gallardo. ¿Para dónde? Para Mineiro. Le digo Mineiro. ¿Dónde está Chocho Codé ahí? Sí. Lo que pide una fortuna. Una fortuna. Llegó la promo Construimos el Sueño de Mamá y Papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Genera cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. No entendió que era el colega de... No atiende. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. No creo también, pero ya tenemos interés de otros clubes. Odair, de acá también hay interés. Por Zamudio. Pero nosotros no sigue Zamudio. Y no, porque terminó al decir hay otro en junio y tiene que pagar $1.500.000. Lo mío es más visión así de lejana, sin saber la realidad de Toluca. Muchas veces ellos buscan liberar este cupo. No sé si va a volver directamente a Toluca, si no le van a ver otro equipo. Él ya no era tenido en cuenta en Toluca, entonces le van a ver otro equipo de otro mercado. Puede quedarse en Paraguay. Claro, quedarse en Paraguay. Toluca puede pagar, pasó con Germán Cafa en Crucero del Norte. ¿Vas a decir la verdad y nada más que la verdad?
Sí. Solamente la verdad. Como siempre. Está muy bien Germán Cafa. Cuando vos veniste al Luqueño, sí. ¿Quién te pagaba el salario, Germán Cafa? Mitad Crucero del Norte y mitad Luque. Y está. Acá tenemos un ejemplo con Germán Cafa. Mitad luqueño, mitad Crucero del Norte. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Yo lo que digo, volviendo a Fernando Romero, a Cerro, es por necesidad, porque si Cerro lo recupera a Romero, es porque Saba no solamente le dio el visto bueno, sino la dirigencia de Cerro le va a decir, acá tenés Romero, si querés viene, porque si Cerro Porteño no renueva con Bravia por 1.500.000, es por una cuestión económica, estrictamente económica. Tal cual. Si Cerro le trajo a Brock cuando Chiqui Arce no lo quiso y lo traen ahora, es por una cuestión económica. ¿Cuánto cuesta el jugador para traerlo? Así es. Si Cerro le iba a transferir a Carrascal a préstamo y no recibió el dinero cuando no rendía, era porque tampoco lo dejaba ir porque no satisfacía, digo bien, sí, la oferta. Si Cerro se maneja de acuerdo a su necesidad. Si vos me decís Olimpia hoy que recupera a Derlis para dentro de 2 meses o 3 meses y ya está jugando, y tiene Libertadores que es candidato a pasar a Sudamericana, Olimpia tiene el gran compromiso de la apertura. Olimpia pisa tierra. Olimpia necesita el dinerillo, como diría Menchi. Ojo y atención. Libertad, si gana este torneo, embolsa $3 millones, con presupuesto que bajó considerablemente este año. No es Libertad del año pasado, eso lo dijo Ditore. Y ahora podemos hablar, Gerardo, con Ditore, dicho sea de paso. Y el presupuesto bajó, por eso al arquero Martín Silva le dijeron, ¿esto querés? Voy a pensar. Pensó Martín Silva, con la experiencia que tiene, y se quedó en Libertad. Con el presupuesto que tiene. Dicho sea de paso, ese es el presupuesto de Libertad hoy. Y así se maneja. Y Olimpia, cuando recupera a Derli y a Brian, más Derli, está recuperando una figura capital. No, y de altos costos. Acordate que el quilombo económico de Olimpia se plantea cuando piden o paga $5 millones por el 50%. Sí, exactamente. Y que siguen... tiene que pagar tarde o temprano, va a tener que abonar ese dinero al club. Y aparte recuperar a Derlis es lo mismo que decir trae un refuerzo. O sea, no vas a gastar en refuerzo porque ya lo tenés acá, porque es una incorporación de jerarquía. O sea que ya no sería una incorporación, sino que sería un refuerzo. Y te había decir más hablando, ¿dónde nos quedamos? Estamos con Derli y estamos con Brian. Estamos con Brian de Cerro y estamos con Derli. Hoy arranca Fer y va al banco Brian. Es decir, Fer arranca el partido, va a ser compañero de Churín. De Churín, sí, porque Morales todavía no está. Y juega Damián por Lucena, hasta ahora lo cambió en Cerro. Quiere decir que como Brian se va, ya lo tiene más a disposición a Fer de características distintas. Fer es más lento, baja más. Y de área. Y de área es más lento. Entonces estamos hablando entre Brian y está recuperado Lorenzo Melgarejo. ¿Cómo te va, doctor Litore? Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿a qué hora volvieron, doctor? Y llegamos, habrá sido la 1 por ahí. Bueno, ¿el viaje todo bien? Todo bien, gracias a Dios, sin problema. Bueno, y contanos de la victoria de ayer, la hospitalidad guaireña, contanos. No, sin problema, ahí nunca tuvimos ningún problema, al contrario, toda disposición. Estábamos en un hotel que está enfrente al parque de Guairá, o sea, a la cancha, ningún problema. Ahí, gracias a Dios, todo bien. Todo bien. ¿Satisfecho? A punto de ser campeón. Estamos cerca, Arturo. A mí no me gusta gritar el gol antes de que entre. Yo quiero ir paso a paso, o saber bien cuál es mi estilo, no me gusta sacar pecho antes y vamos a ir despacio. Nuestro problema sería Olimpia, tenemos este partido, vamos a encararlo, no hay mucho tiempo, vamos a tratar de recuperar los jugadores que están con algún problema y ver ya de plantear ese partido y tratar de seguir en el mismo camino. Más tranquilo. Está bien, más tranquilo, Garnero.
Sí, sin problema. No, después de esta corrida estuvo con los nervios de punta, ¿eh? No, pero es normal. No, sí, hasta acá se escucharon los gritos terminado el partido. Hasta Villamorra llegaron los gritos de él. El disgusto de él. No, está todo bien, todo tranquilo, sin problema. Pero sabe que se calentó. ¿Sabe lo que le dijo a los muchachos en vestuario? No. Sí, claro que sí, ¿cómo no es? Y bueno, ya está viendo, doctor, te estoy diciendo, hasta Villamorra llegaron los gritos de Garnero. Ahora la victoria consecutiva y está reapareciendo Lorenzo Melgarejo. Sí, Lorenzo ya está, de hecho ya estaba como para este partido, pero no se lo quiso incluir porque viene de muchos días sin hacer fútbol, ¿verdad? Y ahora estaba semana haciendo, de manera que se prefirió esperar un poquito para que esté mejor. Yo creo que para el partido contra Olimpia va a estar. Bueno, Barbosa no por acumulación. Y Barbosa no puede, está suspendida una fecha. Bueno, y los jóvenes, y Enzo, contanos los jóvenes de Libertad, aunque seamos los jóvenes también están saliendo. Ahora en Chito, el que está teniendo más protagonismo porque tiene más minutos, está respondiendo bien. Diego ya sabemos lo que da, ¿verdad? Ya él es prácticamente un jugador ya una pieza que no hay recambio en este momento para él. Lucas está jugando bien, de manera que estamos satisfechos porque fue un plan un poquito arriesgado, ¿verdad? El que hicimos a comienzo de año, donde apostamos, ¿verdad? Por los chicos. Tenemos otros cuartos que no están jugando, ¿verdad? Pero que están ahí en el plantel, que pueden entrar en cualquier momento. Y apostamos a ellos, ¿verdad? Y gracias a Dios están respondiendo con creces y son piezas, hoy en día no son jóvenes que están jugando en el club, sino que son piezas fundamentales dentro del equipo. Doctor, ayer terminó con molestias Diego Gómez y lo mismo Roque Santa Cruz. No sé si es algo leve, si ya tiene algún reporte o salieron por precaución simplemente. No, lo que fue un golpe, es un golpe. Lo de Diego sí sintió una molestia en el aductor. A la noche estaba bien, sin ningún problema, pero seguramente hoy vamos a evaluarlo, a ver en qué condiciones está y ver si está en condiciones para el próximo juego o no. Y más aún mirando que después ya viene la Copa, o sea, hasta sería prudente seguramente después de la evaluación ver si para Olimpia está ausente y está recuperado para Alianza Lima, puede ser, ¿verdad? Y puede ser, vamos a ver, porque viste que está muy apretado el calendario y no te da mucho margen de guardar algo, ¿verdad? Nosotros el lunes estamos viajando ya con el plantel a Lima para el partido, o sea que no tenemos mucho margen. Doctor, le consulto, previendo lo que pueda pasar, imagino que habrá sacado las cuentas. Si hoy no gana Cerro, el Libertad el sábado con una combinación de resultados ya puede salir campeón. En ese caso tendría que ser en simultáneo la jornada. ¿Debería cambiar o a Libertad le da igual lo del sábado si es que hoy pierde Cerro? En el horario, digo. No, vamos a ir por parte. Vamos a esperar y una vez que se produzcan las cosas, ahí analizaremos qué hacer. De momento está todo como está y hay que seguir. Estamos enfocados en el partido con Olimpia. No te voy a mentir, ¿verdad? De que vamos a estar mirando el partido de hoy, de Cerro. Y bueno, será lo que tenga que ser y nosotros tenemos, nuestro objetivo es el próximo partido nuestro. Bueno. Y tratar de hacerlo nuestro, ¿verdad? Doctor, historia lo último. Giovanni Bogado, ¿dijo Garnero que vuelva? ¿Segundo semestre de Libertad? No, todavía no hablamos nada de eso. Pero están teniendo muy buen desempeño en Ameliano. Él, otro muchacho Vera, que también es nuestro, Vera. Aguilar en Nacional. O sea, tenemos chicos que se están luciendo, ¿verdad? Que están teniendo un buen desempeño, que porque no lo vamos a ver a fin de año y vamos a ver también quiénes son los que se quedan de los jugadores que tienen contratos que vencen en diciembre y veremos ahí. Siempre hacemos ese trabajo en el último mes del año.
Está bien. ¿Se pueden dar nombres de los que vencen su contrato en diciembre en Libertad o no, doctor Vittorio? Yo no te quiero mentir porque no tengo realmente a mano, ¿verdad? Me acuerdo algunos, pero no todo, ¿verdad? ¿Cuántas entradas para Olimpia para el sábado? Y yo creo que va a ser lo mismo que siempre, ¿verdad? En la gradería que va hacia la avenida General Santos, que es la que usan normalmente los visitantes, generalmente se le suele dar 800 entradas para la venta y hay 100 entradas más de gentileza que son para los directivos, familiares de jugadores, sponsors, etcétera. Bueno, un saludo al aire, gracias por tu tiempo y está más cerca del título. Ahí dejamos. Gracias, doctor, muy amable. Listo, muchas gracias, Arturo. Adiós, gracias, doctor Vittorio. Niño, Santos Laguna anuncia a los jugadores que nos siguen. Cecilio Domínguez. Sí, acaba de anunciar Santos Laguna, por eso le enviaba, y Cecilio Domínguez el primer nombre allí de los que no continúan en el fútbol mexicano, más exactamente en Santos Laguna. Él ya no venía jugando, venía con complicaciones, pero el primero... Debe ser de los jugadores, más caro que pagó Independiente de Avellaneda, $6 millones. Sí. Y hasta ahora tiene conflicto Independiente. ¿Y a dónde fue después? Después fue a... Acá no vino. Él llegó a jugar un tiempo en Guaraní. Y después, estuvo 6 meses. Y después fue a México otra vez. Fue a Estados Unidos primero. ¿Y quién le representa a él? Y él trabaja con Cerrati. Con Diego Cerrati. No quiere hablar Cerrati, ¿vio? Se borró Cerrati. Se borra Cerrati. Cerrati habla en el triunfo y no habla en la derrota. No, para hablar con Diego Cerrati, así como habla en el triunfo. El caso de Cecilio, buen tipo, todo lo que vos quieras, pero queríamos hablar con Diego Cerrati. Llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles desde hoy, miércoles 17 hasta el domingo 21 de mayo. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani, Músicos del Chaco, la gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Para hacer un orden cronológico de la carrera de Cecilio, Independiente lo compra a América y hasta ahora está con problemas porque no completó el pago. De Independiente fue a Estados Unidos, al Austin, y ahí viene a préstamo a Guaraní. Viene 6 meses, regresa a Estados Unidos, terminó su vínculo en el 2022 con el club estadounidense, incluso tuvo una polémica en el medio, una situación un poco llamativa. Que no era futbolística. Exactamente, y allí viene a México Santos Laguna, desde donde está, en este caso, desde el 2022, y ahora queda libre del club mexicano. Probano Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Presentado Bielsa en Uruguay. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Ahí tenemos en el país Gustavito en vivo, Gustavito. Sí. Bielsa. El de lo propio, para mí es legítimo, sobre todo en un país que está futbolizado y que tiene jugadores y entrenadores prestigiosos, ¿no? En todo sentido. Y bueno, después también la interacción de las personas está vinculada. Lo que dice Iglesias, entre otras cosas, en el fútbol uruguayo. Cortito, dijo esto Bielsa: no tuvieron que convencerme para venir. Diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene 2 extremos muy convincentes: los jugadores que posee Uruguay y el destinatario de esta selección, que es el ciudadano de este país. Este domingo explota todo con CNT. 750 millones salen sí o sí, una casa, un auto, 200 millones en el pozo y 150 millones por número de cartón. CNT para mamá, C por Emoy. El día Itaú llegó a Punto Farma. Todos los miércoles tenés 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Sabes lo que significa darle un grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grit 95 en todas las estaciones Petrobras. 12 de 18. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y una acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código, corre en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. A mamá le gustan las series de misterio y a papá las de miedo. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida del Chat número
número 11, edificio Vivan. Seguinos en red como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomera y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en red como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. ¿Y los jóvenes de Olimpia, niños, los jóvenes, cómo anduvieron? En el primer tiempo me gustó el trabajo de Hugo Quintana. Es más, para mí fue el destacado de Olimpia dentro del partido. Bien Ramón Martínez, cierto, ya no es juvenil, pero fue de lo mejor. Momento de Manuel Romero, Sebastián Quintana también, lapsos, solo que se apagaron en el segundo tiempo. Esa fue la realidad. Y Ramón Martínez jugó como eje. Como eje, muy buen primer tiempo de él. En el segundo tiempo ya después se le vino, o sea, todos se quedaron y allí también ya complicó un poco en la salida allí el equipo, alguna complicación suya, Olveira y Torres. Pero a Torres lo vi quejándose mucho, se quejó bastante, un par de situaciones, hablaba más de lo que jugaba Torres. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power, la mejor calidad al mejor precio. Precios bajos, calidad Shell. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Cómo te va, Neto? ¿Cómo anda, Diego? Vamos ya a tener enseguida con ellos. Ya estamos. Ahí. ¿Ya estamos? Sí, señor. ¿Cómo anda la cosa? Súper bien, Arturo, ¿y ustedes? Bien, ¿y vos? Fenomenal. Mañana es mi cumpleaños, así que espero. Mentira. ¿El pecho vino? ¿Qué es lo que le pasa a Neto? Tiró una, ¿eh? Tiró la una. tiré. La dejé picando ahí. ¿Y qué que te voy a decir mucha felicidad y que pase bien No, con tu familia? no, ¿Qué querés que te diga? No, ¿Y qué es lo que le pasa a Neto Rosario? Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Feliz cumpleaños, mi amor, mi vida. Que lo cumpla muy feliz. ¿El Neto? Pues sí. Esta es Moncha. ¿Sabés quién es Moncha? No. Pregunta quién es. Cantale, Moncha. ¿Quién es Moncha? Que lo cumpla feliz. Mañana. Que lo cumpla feliz cumpleaños, mi amor, mi vida. Que lo cumpla muy feliz. Pues sí. ¿Escuchaste? Es que se está adelantando Moncha, se adelanta el cumpleaños de Ernesto. Y él mismo se hizo el autobombo. Pero claro. nunca se debe festejar el cumpleaños antes. Pero si vos mismo anunciaste que mañana es tu cumpleaños, ¿qué estamos? Para mañana. Que lo cumpla feliz. En tu cuida, si yo soy. ¡Día 6 de mayo, carajo! Qué bárbaro. Hay algo más interesante, me parece. Hablamos hoy cuando comenzaba Gustavito y vos tenés Romaña. ¿Ustedes le escucharon a Romaña? No lo escuché. Vamos a escucharle a Romaña, porque anduvo muy bien ayer, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Romaña. Johan, el partido hoy que te dejó, ¿qué sabor tienen después de este empate? La verdad que es muy triste porque creo que en el primer tiempo hicimos un partidazo. Creo que merecíamos más. Por ahí nos falta concretar las situaciones que estamos generando, pero nada, orgulloso del partido de hoy, orgulloso del plantel. Yo creo que demostramos muchas ganas, mucha actitud y bueno, por ahí no se nos está dando, pero yo sé que con la ayuda de Dios, día a día trabajando, se nos va a abrir el arco y vamos a convertir. ¿Tu partido como lateral derecho, qué tal? ¿Cómo te sentiste? La verdad que después de mucho tiempo jugué ahí, me sentí bien, me sentí cómodo, por ahí siento que podía estar un poquito más fino en los centros, pero nada, donde me toque, donde me pongan, estoy para aportarle al equipo y nada, muy contento y muy orgulloso también por el partido que hice hoy. Recién nos decía Aguirre que como hay muchos centrales te acomodas un tiempo ya en las prácticas en ese puesto, o sea, en Olimpia te vas a acostumbrar a jugar de lateral derecho probablemente. La verdad como te digo, yo vine acá para ganar un título, para triunfar y si me toca lateral de central, donde me toque y le puedo aportar al equipo y puedo dar buenas sensaciones, siempre voy a estar dispuesto para eso. Lo último, sácame una duda, ¿en Guaraní llegaste a jugar de lateral, Johan? ¿En algún partido, en algún tramo de partido al menos? No, por ahí en Guaraní siempre hacíamos una línea de 3, entonces capaz por eso tengo ese ida y vuelta, pero nada, apenas jugué un tiempo en divisiones menores ahí, pero bien, siento que me fue bien, siento que puedo mejorar más y como te digo, donde me toque y le puedo aportar de la mejor manera al equipo, ahí siempre estaré. Gracias como siempre. Gracias, hermano.
señor. Hoy la vallenato. Me encanta. ¿Eh? Me encanta la vallenato. Me encanta. Cantamos un tema que vamos a escuchar. No sé. Vos, Diego. ¿Perdón? Vallenato para vos. No escucha. Paso. No, yo paso. Tranquilo nomás. Derly González, ¿cuándo vuelve? En julio, decía Derly González, ya pensando en octavos de final de la Copa Libertadores. Aquí tenemos. Derly González, jugador de Olimpia. Después de estar un mes con el inmovilizador, ahora empezando a doblar de a poco y bueno, esperamos seguir de esta manera. Dentro de poco seguramente estaremos usando las muletas ya para intensificar un poco y si Dios quiere llegar a mitad de julio poder de vuelta a jugar y llegar bien para los octavos. ¿Ya estuviste en la cancha en otro momento? ¿Es la primera vez? No, es la primera vez. Me imagino cómo viviste. No, difícil subir hasta acá, pero bueno, lo importante es que estamos acá para apoyar a los compañeros y esperemos que hoy nos regalen un triunfo para toda esta gente que vinieron. ¿Y cuánto falta para que retornes a entrenar con tus compañeros? No, eso depende del día a día. Yo tuve una fractura de hueso de los cuales tengo que esperar sí o sí 3 meses para poder volver a correr y bueno, ya depende de mi estado físico para ponerme en forma. ¿Sentís con tanto cariño del público la forma en que te reciben de aquí en Preferencia? No, es algo lindo para cualquier jugador y bueno, eso uno se consigue también con lo que hace en la cancha y bueno, ahora disfrutar de los compañeros que hagan un gran partido y que nos puedan regalar un triunfo. Derly González, mencionando que a mediados de julio estaría listo como para volver. Derly González, quiere decir que eso indica que no va a poder hacer la pretemporada aún de manera normal, pero mediados de julio, inicio de agosto, o sea, ya una vez en desarrollo el torneo clausura estaría reapareciendo Derly González. Difícil momento de Guaireña. Estamos con NPI, con Diego, con Ernesto, con Edgar y todos los compañeros NPI. Luciano Taylor, pocos son los técnicos que ante situaciones adversas salen a hablar. ¿Verdad que es cierto? Sí. ¿Verdad que es cierto? Sí, es muy respetuoso, sabe el momento, el técnico de Guaireña. Estamos haciendo todo el análisis, arrancamos anoche y hoy a las 6 de la mañana analizando el partido de manera colectiva, de manera individual, para que nos permita sacar conclusiones y eso nos lleve a tomar buenas decisiones para lo que viene. El partido, bueno, rápidamente el rival encuentra la ventaja y hicimos un partido muy disputado, los jugadores han puesto muchas ganas, mucha actitud, mucha concentración, era lo que necesitábamos porque enfrente teníamos a un gran rival. Lamentablemente no estuvimos claros o precisos en los últimos 25 metros para poder transformar situaciones de gol y el segundo tiempo fue parecido, al comienzo vuelven a encontrar otro gol, ya el partido se hizo más cuesta arriba, intentamos todo el tiempo, por un lado, por el otro, tuvimos una situación en el primer tiempo, después tenemos una en el segundo que convertimos un gol y lo anula el VAR por offside, pero bueno, no nos alcanzó, entonces sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que enfocarnos en el día a día para que nuestro rendimiento sea mejor, porque bueno, con lo que estamos haciendo no nos está alcanzando. La dirigencia pierde la paciencia, están penúltimo en el campeonato, está al promedio. Emocionalmente, ¿cómo se maneja con la dirigencia y contigo el caso? No, acá ponemos el enfoque en el día a día, sabemos que los resultados no se están dando, que hay una situación también con el tema de los promedios y que la única manera es sumando, ganando partidos. No tenemos que mirar para atrás, no tenemos que mirar tampoco tan lejano, sino enfocarnos en el día a día, preparar el partido de la mejor manera para enfrentar a Meliano y tratar de conseguir un resultado positivo. Pendiente de lo que vaya a pasar hoy, por ejemplo, y mañana, hablamos de los comprometidos con el descenso. Sí, siempre miramos todos los partidos, pero bueno, acá nosotros nos tenemos que enfocar en lo que podemos controlar, que es el día a día, los entrenamientos, las decisiones que tomamos. Después sí miramos los rivales, pero bueno, no podemos hacer nada ante eso, ante el resultado que puedan conseguir. Acá lo importante es poner el enfoque en lo nuestro, que sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar y bueno, eso es donde tenemos que gastar la energía. Agregamos en cuanto a Cerro, que juega hoy, que está Ferfer por Brian y que está Damián Bobadilla por Lucena y que Brian Zamudio está terminando su contrato con Cerro
que la renovación cuesta $1.500.000, que es una cifra que Cerro no está dispuesto a pagar, que hay ofertas y podría seguir incluso en el fútbol paraguayo, pero en otra institución hizo Cerro, y que está arribando en el mes de julio Fernando Romero, que está en Australia, para reintegrarse a Cerro Porteño. Niño, Víctor, Germán y compañero Darío con los compañeros NPI, la victoria de Libertad está a un paso. ¿Qué podría pasar en la próxima fecha, Víctor? Si hoy Cerro no gana, ¿qué significa? Empata. Empata incluso. El sábado ya Libertad puede salir campeón. Y hacemos el cálculo rápido. Ahora le quita Libertad 8 a Cerro. Si hay empate, por ejemplo, hoy ante Luqueño, le quitaría 7 puntos. La próxima fecha, Libertad le gana a Olimpia, le saca 10 si Cerro pierde ante General. Después ya quedan solo 3 fechas, así que el mismo sábado puede gritar campeón de algún manera. Claro, no son expresiones de deseo, no, por supuesto. Son probabilidades que se pueden dar. Y hablamos con Ditore referente al partido de ayer ante Guaireña. ¿Cómo se sienten? Más que feliz, me supongo, Libertad. Ahora volvieron, doctor. Habrá sido una... A punto de ser campeón. Estamos cerca, Arturo. A mí no me gusta gritar el gol antes de que entre. Yo quiero ir paso a paso, vos sabés bien cuál es mi estilo, no me gusta sacar el pecho antes y vamos a ir despacio. Nuestro problema se llama Olimpia, tenemos este partido, vamos a encararlo, no hay mucho tiempo, vamos a tratar de recuperar los jugadores que están con algún problema y ver ya de plantear ese partido y tratar de seguir en el mismo camino. La victoria consecutiva y está reapareciendo Lorenzo Melgarejo. Sí, Lorenzo ya está, de hecho ya estaba como para este partido, pero no se lo quiso incluir porque viene de muchos días sin hacer fútbol, ¿verdad? Y ahora estaba semana haciendo, de manera que prefirió se prefirió esperar un poquito para que esté mejor. Yo creo que para el partido contra Olimpia va a estar. Y Barbosa no puede, está suspendida. Bueno, y los jóvenes, y Enzo, contanos los jóvenes de Libertad, aunque seamos... Y los jóvenes también están saliendo. Ahora en Chito, el que está teniendo más protagonismo porque tiene más minutos, está respondiendo bien. El Diego ya sabemos lo que da, ¿verdad? Ya prácticamente un jugador, ya una pieza, no hay recambio en este momento para él. Lucas está jugando bien. Estamos satisfechos porque fue un plan un poquito arriesgado, ¿verdad? El que hicimos a comienzo de año, donde apostamos, ¿verdad? Por los chicos. Tenemos otros cuartos que no están jugando, ¿verdad? Pero que están ahí en el plantel, que pueden entrar en cualquier momento. Y apostamos a ellos, ¿verdad? Y gracias a Dios están respondiendo con creces y son piezas, hoy en día no son jóvenes que están jugando en el club, sino que son piezas fundamentales dentro del equipo. Doctor, ayer terminó con molestias Diego Gómez y lo mismo Roque Santa Cruz. No sé si es algo leve, si ya tiene algún reporte... ¿O salieron por precaución simplemente? No, lo de Roque fue un golpe, es un golpe. Lo de Diego sí sintió una molestia en el aductor. A la noche estaba bien, sin ningún problema. Seguramente hoy vamos a evaluarlo, a ver en qué condiciones está y ver si está en condiciones para el próximo juego o no. Bueno, compañeros. Sí. Ustedes estaban hablando de Bielsa en la conferencia, ¿verdad? Sí, señor. No sé si llegaron a pasar. Soy polemista y me gusta perder las polémicas. Los entrenadores, periodistas y dirigentes somos lo peor del fútbol. Bielsa, si uno vive con su señora solo los sábados a la noche, no hay matrimonio que fracase. Ah, bueno. Espera. Si uno vive con su señora solo los sábados a la noche, no hay matrimonio que fracase. ¿Vos estás de acuerdo, Ernesto? No. ¿Diego? Tampoco. El matrimonio se construye día a día. Loco, no, por eso fue el loco. Marcelo Visa, qué terrible. Repito, esto me... A ver. Si uno vive, escuchá vos que son muy jovencitos, si uno vive con su señora, Víctor Villalba, vos sos más joven de la mesa, si uno vive con su señora solo los sábados a la noche, no dice ni siquiera el día, no hay matrimonio que fracase. El loco vio San Ernesto, Diego. Sí, no se ven nunca. La gente nos pregunta cómo hacemos para estar tan bien y 22 años llevamos ya juntos. Pero sí, cállate. Bueno, vamos a quedar ahí. Ernesto, señor, ¿mañana cantás un tango por tu cumpleaños? ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Qué tango vas a cantar? Puede ser Loco. Loco. ¿Y Caminito? Caminito también puede ser. ¿Cuál de los dos dejás para mañana y ensayás?
Y voy a ensayar Loco, me gusta mucho. ¿Puede hacer un anticipo? No. No, porque quiero ensayarlo, Arturo. Por ya está. Pero a vos te gusta, mañana entonces, Ernesto. No, está bien. A vos te gusta que las cosas se hagan con excelencia, yo quiero hacerlo bien. Mañana, Ernesto. Sí, señor. Sí, pero seguro. Segurísimo, voy a ensayarlo hoy. Pero tenés ya la instrumentación. Me ponen un aprieto, Arturo. Sí. ¿No querés una partecita ahora? No, mañana nomás. Mañana nomás. No, eso, Pau, pasa que no me gusta que solamente quiero decir una cosa, Arturo, antes de cerrar. De caballero es reconocer cuando alguien tiene mucho vestuario, que tiene mucho estudio de fútbol. Y vos tenés ahí una persona que es un jugador de toda la cancha, está en todos lados. Así que voy a reconocer de lo que dijo los otros días, hace una semana atrás, Víctor Villalba, que 2 fechas antes Libertad iba a ser el campeón, tengo que reconocerlo. Gracias, Ernesto, gracias por acordarte de eso. Que tampoco se te va a condecorar. Gracias. De emoción. Tienes 6 puntos. ¿Querés que te condecore? Que venga acá. Hasta mañana, Ernesto Diego. Hasta mañana, Arturo. Que te condecore. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por 1 año, primera cuota a los 90 días. Además, puedes llevarte amoblamiento de la sala más comedor. Informate más en visionbanco.com. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. Penalty te conecta a lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Bien. ¿Qué tal? Bien. Esperando lo de hoy. Y lo de ayer no sirve, con carajo no sirve. No, lo de hoy nomás. Lo de Olimpia no sirve lo que hizo el primer tiempo. El niño dejó escapar una lágrima de emoción. El primer tiempo fue muy bueno. Romaña era... Hace rato que no... Y ustedes se burlaron de vos. Yo no. ¿De Romaña? Sí, yo admito. Yo no lo veía ahí de lateral. Te voy a decir una cosa. Sí, le vamos a decir a Germán Capa lo de Romaña, para que vos puedas entender, Germán. Te lo digo con mucho respeto. Cuando Romaña debuta en Guaraní, o sea, cómo debutó. Estaba practicando el equipo y se lastima no sé quién, no se queda sin nadie, Gustavo Costa. Y dice Gustavo Costa, ¿cómo se llama el colombiano que está en el selectivo? Estaba afuera. Vino de emergencia. Y anduvo bien. Así el fútbol. En Olimpia, cuando estaba excedido de peso, ¿qué pasó? ¿Por qué Romaña? Diego Aguirre, ¿les gusta o no les gusta a ustedes? No es ningún improvisado. No. ¿Puede pifiar en Olimpia? Puede pifiar, Diego Aguirre. Puede, como dice el niño, no completar, puede. No va a ser el primero ni el último. Pero que conoce, vean, yo no creo que... Claro, se equivoca cuando un día le mandó arriba, un día le mandó Garnero, no sé a quién arriba, Antolina Alcaraz. Esas son las desesperaciones de los técnicos cuando no tenés 9. Claro. O a buscar a la desesperada. Pero como dice ayer Víctor, el propio Romaña va a estar más confiado para el futuro. Y sí, porque... Y que no te extrañe que termine siendo titular. Sí, como central. Sí, porque Olimpia no afianzó a nadie. Después de la lesión de Saúl no se afianzó a nadie. Y bueno, Mateo más o menos uno puede decir es el... Pero siempre es Mateo con Zárate. Pero el rendimiento de Zárate tampoco es superlativo. Entra Junior algunas veces, no se afianza también. O sea, Olimpia... no le digo, niño. Gerardo, pásale a Rodrigo para la letra. Disculpame, tiene que ver con Brian. Los del Toluca están siguiendo ahora la sub-20. Y como Brian se va otra vez a Toluca y Toluca lo va a trasladar, no sabemos dónde, el tema Brian. Sorprendió lo de Brian, porque se va Brian y viene Fernando Romero. Sí. O estoy muy pesado con Brian. Que lo pidió. A mí me llama la atención. En el mes de las madres, prende el mejor regalo a un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio. Con tu compra ya podés participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la Copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. El tema nomás con Brian es que hoy día es el más resistido en Cerro Porteño. Es resistido. Sí. ¿Y quién te dijo? No pensé que el tuit de Fútbol a lo Grande sea tan festejado. Históricamente, sin conocer el tuit de Fútbol a lo Grande está siendo festejado. 142 citas
del tuit de fútbol a lo grande. De los 142, 143 festejan su vida. Hasta exagero, pongo uno más. No pensé que el hincha de Cerro festeje que finaliza el contrato de Brian Samudio. Al hincha de Cerro no le llena a Brian Samudio. ¿Y al hincha de Cerro quién es lo que le quiere? Buena pregunta. Espera. A Churín, el hincha del Cerro a Yam. Estadísticamente lo que estoy observando ahora en el tuit de fútbol a lo grande. El hincha de Cerro ¿a quién le quiere? A Yam. Pasa que en este caso la relación costo-calidad como que no encajaba mucho. Es pagar $1,5 millones al hincha le importa un huevo cuánto le paga un jugador. No, pero al club sí, los dirigentes tienen que pensar si sirve pagar $1,5 millones por un jugador aquí. Bueno, pero eso fue un error de los dirigentes entonces. No, préstamo, o sea, completa el préstamo. Vos estudiaste periodismo y te recibiste. Vamos a hacer cronología. Lo que yo digo es que al hincha no le importa cuánto paga. Cronología por lo que dice el niño. Acaba de decir el niño que hay rechazo a Brian. Sí. Entonces cuando yo digo, y yo me hago cargo de lo que digo, y todavía no dije ninguna grosería, ninguna dije todavía, ¿verdad? No, todavía. Es que al hincha, ahora voy a decir, le importa un huevo, un pito, un carajo cuánto cuesta el jugador. Quiere ver el título, quiere ver el triunfo y cómo juega. No le vaya a decir al hincha cuánto paga. Sí, quiere verle. Y esto que yo estoy diciendo ahora, no sé cuál es, quiero ser respetuoso, que lo de Brian, y yo pregunté al hincha del Cerro a quién es lo que le quiere. Decímelo a quién le quiere. Sí, pero, aunque no falta el hincha que dice, este gana tanto y no corre. Sí, bueno, es una estupidez. Lo que gana o no gana fue lo que arregló el jugador con el dirigente. Olimpia, o sea, de última que le diga algo al dirigente. Te hago una pregunta. Cuando Olimpia jugó mal, pregunto nomás. Sí. Y Derly González, si hubiera estado ese modo en la camiseta, ¿cómo se llama? Vos solo estás en el cántico de Olimpia. Tienen un término ¿cómo es? ¿Sabían que le iban a pegar también a Derly González? Vamos a suponer que Derly y compañía no hayan obtenido los resultados. Hay un canto que sabe Víctor Villalba, cántico. Es puteada. Que a veces que se vayan todos, que no quede uno solo. Y le insultaba a Derly González. Le iban a decir a Derly González también. Yo entiendo lo del niño. Sí, al propio Derly le pegaron hace poquito. Cuando salió en defensa a su compañero. Ahí le dieron. Ahí tiene otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Derly salió en defensa de Derly González? Están en Olimpia, hay que salir primero. Jugadores, hay que poner. ¿Y qué puesto está Olimpia? Sexto. ¿Y después? ¿Y no es un papelón para Olimpia? Claro que guste o no guste, lo de Olimpia hoy es un papelón. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y televisores. Aprovecha para renovar tu celular y televisor sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿A quién le pusiste campeón vos? A Olimpia. Y después, sexto Niño Francisco. Estaba quinto en realidad. Subimos un puestito de Olimpia. Sí, el empate. Pero para lo que Olimpia es tricampeón de la Copa, campeón del mundo, que vos lo ubiques, el hincha de Olimpia sabe que esto está mal. Claro. Sabe el hincha de Olimpia. Llevando otra vez al caso y al tema del hincha. El hincha no resuelve. El que resuelve es el comité o la comisión en este caso. Y para Cerro, el tema de Brian, creo que la imagen hincha que tiene de Brian es la misma que tiene en la comisión directiva. Claro. ¿Qué es lo que dijo usted? Que ese comité sí tiene muchos miembros, dice. ¿Y cuál es que no tiene miembros? Vos son insolentes, será. A la puta. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El fútbol a lo grande. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. No, digo, ¿será? Lo que digo nomás que ese comité, esa comisión directiva de Cerro Porteño ve lo mismo que ve el hincha. Está viendo lo que el hincha, lo que Cerro ve de Yabín de tipo, lo que Cerro ve, los $1.500.000. Claro, y estoy con Germán. Y ahí hace relación estoy con Germán. Y dice, no. Espera un ratito. Cuando vino. Si el jugador era útil, daba para $1,5 millones. Sí, de algún lado. Voy a decirle, mira, en la época de Arce llegó. Yo no estoy diciendo. ¿El técnico o los dirigentes? Yo no estoy diciendo que ustedes no tengan razón. Yo no estoy hablando de eso. Bueno, pásalo. Esa es una parte dirigencial. A mí lo que dice el niño es que yo a título personal hablo, no sabía este tema del rechazo que hay a Brian. Sí. Es fuerte. Tampoco lo sabía. El más la verdad que después vamos a discutir el tema económico, cuánto cueste esto. Decía un colega, y tiene razón, Sosa Brigante tenía un colega que tenía razón cuando dice... El tuit tiene ahora mismo más de 32.000 reproducciones. ¿No vas a seguir con eso? No, pero algo histórico. Un estadio lleno de 32.000.
Impresiones, Un defensor del interacciones, Chaco lleno, comentarios, me gusta, citaciones, o sea, no pensé que se iba a dar tanto de una. Decía, al hincha no le interesa el balance, le interesa el resultado. Es cierto, ¿no? Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Le interesa el resultado en la cancha. Sí. Ahora vuelve Derli. Así lo he puesto en Derli. Y le digo al hincha, no va a volver el Derli que era, no, le va a llevar un tiempo. El hincha que espera. Y que sea ya ahora, el mismo caso inmediato. Robert Morales volvió. Así es. Y le tomó un tiempo. Le está tomando todavía. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Dice Sergio Lauser. Qué chumas, ¿qué piensas? No, los comentarios no ragan. Ya también me armas. Le encanta. Y a Víctor Villar lo patea en una pata. O baila en una pata, aunque él no baila. ¿Vos no bailás? No. Y con una pata, ¿verdad? No. Y con tu pareja... No. Ella sabe que yo me siento y miro ahí. Espera. En mi época se decía... Espera, Germán, carajo. Disculpad, me salió del alma. En mi época se decía, se baila en una baldosa. Vos que tenés que agarrar con ella. Le tomás y no te muevas de la baldosa nomás. Vos la agarrás, ella la abrazás, te lo digo con mucho respeto. ¿Usted baila? No. No, yo en una baldosa. Confieso lo mío. Yo bailo en una baldosa. Le agarro a mi señora ahí tranquilito, cierro los ojitos y ya está. ¿Vos te burlás de mí o de quién? No. Felices y bailando en una pata, en Mar del Plata, soy feliz. Vos tenés que hacer así, agarrar en una... mi época era en una baldosa. No es ahora no viene más así. Antes era baldosa. Y vos no te movías de la baldosa. No sé si me entendés. Te iba y le hablaba al músico, que era amigo mío. Cuando yo, porque era conductor, años yo viví de eso. Y le decía, seguí nomás. Entonces él le hacía melodía. Alguien le decía cambiar, pues él me guiñaba el ojo los músicos. ¿Entendés? Y era, no, porque en la música luego la orquesta primero hacen temas melódicos y después cambian de ritmo. Entonces yo le dije, seguí nomás con decir seguí. Me gusta que querés poner mi vida siempre al límite. Entre la vida, romper mi cuello y al toque ya me voy ya en el cielo. Y en el cielo me van a recibir por ser pecador. Si en la Biblia dice expresamente no desear a la mujer de tu prójimo. Y nosotros no es más que deseo. ¿Qué es lo que ya no hicimos ya nosotros? Todos los días nos hicimos wiki. Yo digo que tenés que dejarle bien, o mañana tu novio, vení conmigo, yo le dejo a mi novia, vamos a estar juntos. Pero pama, en serio, porque cada vez que me hace esta clase de cosas, mi corazón late como esa película de Comando. Este es armado, este no puede ser, ¿verdad? Y de que me ría. Arturo se aprecia. Se aprecia que Brian Zamudio juega mucho más con los pisos y velocidad, pero le cuesta jugar más con la cabeza. Este es psicólogo, Sergio Lauserger. ¿Vos estás concentrado? Sí. Arturo se aprecia porque que viene de Sergio, lo tomo con... juega con mucho más con los pisos y velocidad, pero le cuesta más jugar con la cabeza. Escuchen. Menos. Es como si uno viviera con la esposa solo los sábados a la noche. Si uno vive con la esposa solo los sábados a la noche, no hay matrimonio que fracase, ¿no es cierto? Vos voy a compartir esto, hermano. Menos. Es como si uno viviera con la esposa solo los sábados a la noche. Si uno vive con la esposa solo los sábados a la noche, no hay matrimonio que fracase, ¿no es cierto? Lo que pasa es que viniendo de Bielsa... Es como si uno viviera con la esposa solo los sábados a la noche. Si uno vive con la esposa solo los sábados a la noche, no hay matrimonio que fracase, ¿no es cierto? Eso lo dice, gracias a la producción externa, solamente en una conferencia de prensa puede decir eso Bielsa, porque el prestigio, lo ganado y lo que es, le dan esa licencia. Todo lo que ganó en el fútbol le permite decir esta frase. Si fuera otro, Claro, se le dio a tomar como... Es terrible. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas Gumo Tire, andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Sacomer y todos los distribuidores del país. Manejá tranquilo con cubiertas Gumo Tire. ¿Cómo bailar ahora vos? No, bailar no. No estás entendiendo. Si bailar va a bailar
No, en una baldosa. ¿Vos ya te imaginas la cena? Sí, me imagino. Perfecto. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresá a bemyflores.com. Regalá Bemyflores. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. A lo mejor no tiene tantos títulos Marcelo Bielsa, pero nadie le va a sacar a Marcelo Bielsa lo que es. Claro. Y sus discípulos de Marcelo Bielsa, Sampaoli, Gerardo Martata Martino, Javier Torrente y otros. ¿Se entendió lo que digo? Sí, de darle a Marcelo Bielsa lo que es. Nadie puede estúpido, ni la Asociación Uruguaya. Primero, me calentó ya este chico uruguayo. Ocarullo. Uruguay solamente, 3 tuvo. Una vez tuvo un preparador físico, Hover, que no me acuerdo bien, que dirigió un partido uruguayo, no tenía técnico. Después sí, ya vino Pasarela. Para el Corea-Japón. Sí, durante la eliminatoria de Corea fue. Costó $70,000 Oscarullo. 35.000 Tenfield, 35.000 hacer el uruguayo de fútbol. Ahí fue que formalmente rompió el molde de Uruguay porque trajo técnico extranjero. Ahora lo trae la Asociación Uruguaya de Berizzo y Claudio Vivas, discípulo de Bielsa. Yo digo lo siguiente, tranquilo nomás lo de Berizzo. Digo lo siguiente, espera, Germán. No vaya a creer que porque tener tantos títulos va a ser más o va a ser mejor. No, claro. Si vamos a suponer que Messi no fuera campeón del mundo con Argentina, ¿quién le iba a discutir a Messi lo que es? Igual iba a seguir siendo el mejor del mundo. mundo. En un acto de maldad no va a poder decir Messi le falta un título. Exacto. Pero ¿y quién carajo le puede discutir a Messi? Así nomás está la doctora Sabi Bollino. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Arturo, gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien, como directora de Contraloría Académica de Unisal, contanos. Segunda convocatoria en estos momentos y cuántos nuevos cursos hay, doctora. Bueno, sí, segunda convocatoria, porque las clases arrancaron en marzo, pero como mecanismo de trabajo nosotros lo dividimos en convocatorias. Entonces esta segunda convocatoria es para que el alumno pueda incursionar en la asignatura que se está cursando en ese momento y tienen tiempo de matricularse hasta el 10 de junio. Doctora Bollino, el tema de las carreras disponibles, si sos tan amable, en la Unisal, en la Universidad San Lorenzo. La Universidad San Lorenzo tiene 4 facultades, dentro de ellas la de empresariales, que tiene contabilidad, que es carrera acreditada, administración, las ingenierías comercial, marketing, informática, tenemos comercio internacional y diseño gráfico. La Facultad de Ciencias de la Salud, que cuenta con enfermería acreditada, química y farmacia, kinesiología y fisioterapia en proceso de acreditación, nutrición, psicología y bioquímica, también acreditada. Asimismo, la dirección, administración y gestión deportiva. Cuando hablamos de la importancia del campo de práctica, contanos por favor, doctora Sadi Bollino. Bueno, yo creo que, como siempre digo, te identifico como pelotero por excelencia, ¿verdad? El futbolista que no practica nunca va a ganar habilidades, ¿verdad? Puede que tenga cualidades, pero lo va a mejorar con la práctica. Es verdad. Asimismo es el profesional, o debe de ser el profesional, y lógicamente la universidad, pienso que o nosotros hacemos, ¿verdad?, de que esto sea como una parte obligada, que el alumno tenga que hacer, llamémosle, sus prácticas preprofesionales que hacen que sea más fácil posteriormente entrar en el campo laboral, ¿verdad?, que hoy en día no es cosa fácil. Comprensible con la directora de Contraloría Académica de Unisal, Universidad San Lorenzo, la doctora Sadi Bollino. ¿Y cuáles son las carreras en proceso de acreditación, si no decís, doctora? Ahora mismo estamos trabajando con kinesiología y fisioterapia. Tenemos un total de aproximadamente 900 alumnos distribuidas lógicamente en central y también en filiales, ¿verdad? Entonces, porque para la acreditación pues tenemos que tener autonomía, que quiere decir que una carrera tiene que, por decir de una forma grosa, ¿verdad?, tiene que poder pagar su propio costo. Entonces se requiere de una cantidad mínima de alumnos, ¿verdad?, y que estén, por supuesto, en este proceso, ¿verdad?, ajustados a los procesos de calidad. Hoy nosotros en kinesiología y fisioterapia tenemos un servicio kinésico, ¿verdad?, dentro de la universidad, ¿verdad?, así como una petite clínica, ¿verdad?, donde los alumnos hacen sus prácticas con pacientes reales, ¿verdad?, bajo la tutoría de sus profes. ¿Y las inscripciones cuáles son los conductos, doctora? Bueno, las inscripciones
De preferencia tiene que ser presencial a los efectos de firmar una matrícula, porque la matrícula es lo que le habilita al alumno realmente a poder decir yo soy alumno, o sea que vale decir que si yo no estoy matriculada, ¿verdad? Por más que yo curse eventualmente, ¿verdad? Tenga calificaciones, no estoy matriculada, entonces no soy alumna, por así decirlo, que es la exigencia, ¿verdad? Que se establece como tal en los procesos de formación. Bueno. Y hoy en día también ya estamos incursionando en la modalidad virtual, y esto en la página, en la www.unisal.edu.com, también pueden encontrar. Posteriormente arriman los documentos en la Secretaría de Atención a Alumnos. ¿Y las filiales de la Unisal, doctora? 9 filiales, ¿verdad? Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, que ahora también arrancamos bioquímica en Coronel Oviedo, o sea que también ya la filial va a contar con esa carrera. Ciudad del Este, Carapeguá, Pilar, Villarrica y Caguazú. Por curiosidad. Capiatá, perdón. Está bien. ¿Sos fernandina por adopción? Sí. Y orgullosamente fernandina encima. Muy bien. Escuchá, José Solís, y tenemos esto. Sadi, la doctora, gran bailarina en los cursos de Villarrica, doctora. Sí, porque soy guaí de cuna y totalmente adoptada en Fernando La Mora. No sé si José está ahí contigo. No, José Solino. Pero en Dubina. Está escuchando. José Solino dijo fernandina por adopción. ¿Y por qué este amor a Fernando de la Mora, doctora? ¿Por qué cosa, perdón? ¿Por qué este amor tenés a Fernando de la Mora? Y porque es una ciudad hermosa, una ciudad de gente amable, donde desde que salí de mi Villarrica y vine a la capital, ¿verdad? Mis espacios laborales fueron Fernando La Mora mucho tiempo. Y bueno, y uno ama su entorno, lo que tiene, lo que quiere. Así como cuando me preguntan, ¿por qué no te mudas a otro lugar? Yo pienso 1000 veces, ¿verdad? Y hago todos los cálculos, el súper me queda cerca. O sea que hay un montón de ventajas que yo tengo en Fernando La Mora, entonces amo Fernando La Mora. Muy bien. Bueno, doctora Sadi Bollino, muchísimas gracias. Sos director de la Contraloría Académica de Unisal. Muchísimas gracias por esta ilustración que nos diste con la Unisal. Gracias, doctora. Por tu tiempo, adiós. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Pero él se va, ¿cómo está con tu señora? Sí. ¿Alojadamente va? Bueno, la mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Quién está de porcentaje? Empate. Siguen iguales, cabeza a cabeza. Te hago una pregunta, es la última vez que hago porque yo no resuelvo. No, espera, el porcentaje. Va a responder con seguridad. Sí. Yo no resuelvo, resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Si ustedes le proponen, va a resolver el comité. ¿Cómo? De un solo miembro, dice. ¿Quién dijo? Gustavito. Pero rompebola. A la puta. Perdón. Yo repito nomás, no soy chismoso. Pero si sos vos... No. Yo me quedé pensando en algo, Arturo. ¿En qué? ¿Puedo retroceder un poquito? No. Te hago una... No dije. ¿Está bien? Si vos estarías... ¿El comité no decidía? Sí. ¿Entonces? No, esperá. Acá la pregunta es para el niño y para Francisco López. Hay que preguntarle después al comité si aceptaría. Claro. ¿Vos estarías dispuesto a ceder el 50% con ahora Francisco, que es puntero, en caso que termine? Sí. ¿Faltando cuántas fechas falta, Víctor? Y faltan todavía 4 fechas después de mañana. Si faltan estos, suponte que termine. ¿Vos aceptarías distribuir el premio con Francisco López? Firmado, en mi caso. Ahora mismo. ¿Vos? Le paso la mano derecha y a Pancho si quiere. Parece que no entendés. El niño te pasa... Víctor está en competencia todavía. Y Germán también a 5 puntos, quedan 20 en juego. Parece que no entienden. No le saquen. Esta es la parte más jugosa de la carne. Niño, ahora sí. Oye, y rasguña las piernas, y rasguña las... ¿Vos aceptarías? Vamos a suponer que ustedes ganan. El compromiso pues ahora. Si terminado esto, ustedes ganan, a eso voy. No digo que ya ganen. Si fuese así, ustedes que son punteros, ¿vos aceptarías hoy? Si gana Víctor Cremán, se va toda la mierda. Evidentemente. ¿Vos aceptás el 50% del premio? Sí, yo sí. No.
Parece que no entendés, Francisco. El niño te propone ya asegurado si ustedes ganan el 50%. Quiere decir que si vos sos segundo o tercero, igual te lleva el 50%. Ya como reflexiona. Volvemos a ver. Suponte que vos no Qué buen negociador, ¿eh? Mira que me está a punto de convencer, pero... Suponte que vos no ganes, se arma un quilombo y la embarraste. Y entraste en un trastorno. Te quedás mental. con la mano vacía. Con la mano vacía. Vos no preferís que el niño, si fuese ganador, fuera de la probabilidad que tengan, en caso que ustedes, o el primero, ella te propone o el 50%, y ya te desligás, en caso que ganen, ¿aceptás o no? Pensá nomás. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y hay movimiento, hay móvil. Hay una frase que dice, en el riesgo está la ganancia. Exacto. ¿Y sabe cuánta gente perdieron por eso? Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Y el efectivo ya viene en efectivo. Ya el niño cómo está. Está así, a punto de hacer así. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Ella es única como los accesorios de Erimark. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. En Erimark encontrá todos los accesorios por tus compras. En el mes de mamá participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustible. Todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Balada para un loco, música de Astor Piazzolla y letra de Horacio Ferrer. Qué lindo. Es lo que va a cantar mañana Néstor Rosato. Balada para un loco. Muy bien. Piazzolla. Sí. Carga Supra 95 aditivadas de Ecopetrol más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol, ¡vamos! Con seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cajos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino a Arlandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Aceptás o no aceptás? Si quieren adelanto todo ella. En efectivo. Parece que no entendés, Francisco López Pancho. Te doy adelantado en efectivo. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1 más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad ética. ¿Cuánto es el porcentaje? La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Rodrigo Rojas vuelve a sí, vuelve a Luque, pero con la baja de Jorge Mendoza. Así es. Pero anda bien, Rodrigo. Anda bien. Base dupla con Maldonado en la media. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. ¿Vos tuviste en Villarrica? Sí. ¿Cuánto fue la recaudación? Se revisa, pero porque habían pasado... Qué raro que no anuncien, será. Pero... Bueno, vamos a preguntar. Importante cantidad, tampoco... No, pero es importante por la terapia. pero... Decime cuánto fue nomás. Eso es importante, mucha gente puede entrar con entrada de favor también. Pancho, ¿estaba así de fea como se veía en la tele de la cancha? Sí. Muy por eso mucho muy más golpeada la por cancha. Eso mucho más valorable el segundo gol. Sí. Porque el pase barras del piso llega entre muchas piernas y Tito resuelve muy bien. Ese segundo gol me pareció de muy buena factura. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Quién fue el que dijo la República de Luque, Carlos? ¿Vos? Yo ayer. No, ¿por qué? El uruguayo. El uruguayo. Pero no recuerdo. A lo mejor no sabía, niño, la fuerza que iba a tener. Sí, claro. El colega que vino acá, traído por Osvaldo Domínguez, dueño de 970, es Jorge García Bachi. Y él le bautizó, salvo que esté equivocado, aunque ya estaba con ese nombre, a lo mejor no digo que no, públicamente y tuvo gran connotación, el colega uruguayo Jorge García Bachi.
Cada vez que iba Luque o hacía un gol decía vamos a la República de Luque o un gol de la República de Luque. Esa herramienta es uruguaya. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanato clase A. Consultas al WhatsApp 0972-55-5333, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria sea. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. ¿Quién es puntero de porcentaje? ¿Quiénes son los punteros? Francisco López. ¿Y vos? Niño. Segundo puesto. Cada uno. Y después estoy yo tercero con 49 y después Germán con 45. Se acerca. No, 46. 46. Se está acercando a vos. A 5 puntos de la punta y a 3 del tercer lugar. Mira si termina ganando. Vos tenés que hacer todos los contra de ellos ahora para poder ganar. Claro. No te queda otra. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Vos le agarraste el porcentaje? ¿Cómo está, Guarí? No, agarré muy mal el promedio. ¿Pero mejoraste vos? ¿Y sí? Sí, levanta. ¿Cuáles fueron las cagadas que te mandaste como arquero? Montón. Espera un ratito. No, para. Montón. Tiene más puntos que Olimpia, veo. Muy fuerte, justamente. Vení acá a decir, animate. Vos sabés que a Gustavito vos le da... Anda muy rebelde últimamente. Sí, su vida es muy así. sacado, anda. Basado, dicen en internet. Hola compañeros, ¿cómo Hola, están? Gustavito. Hola niño, hola Víctor. Hola, Gustavito. Hola Germán, ¿cómo ha querido? Hola. Hola, Gustavito. ¿Cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola. Hola Darío. Hola, No, pues tenía... No, espera, primero falta algo. Sí, beso a los muchachos. Vos le mandás solamente a los muchachos. Solamente a los muchachos. Sí. El Gustavito le ellos manda saben. solamente beso a los muchachos. ¿Por qué me mirabas así, niño? Porque aquí me pasaron el doctor la recabación. Ah, ok. Si te ponía la Guaireña Libertad y pedí también el de Olimpia. Porque normalmente Olimpia no da, pero... ¿Cuánto es? No, me va pasando de minutos. ¿Qué quiere decir? Lo que dije fue, y me hago cargo en el Tollback. ¿En dónde? Tollback. ¿Qué vio En el cucaracha. ¿Y por qué vino ese auricular o cucaracha? A la puta, ¿para qué vio Tollback? A la puta. ¿Cómo van a salir de tu equipo? ¿Ganan o hoy? Pero no te ponía ese special, no sé qué, de chaleco. Todo se llama. ¿Y este sabe cómo se llama? Huevoc. ¿Cómo? Huevoc. ¿Es cierto cómo se llama el tuyo? Tollback. ¿Y este cómo se llama? Huevo. Huevo. Serían los huevos. Que me tenés así, carajo. Pues son dos. A la puta. ¿Y qué querés que haga? ¿Que me saque uno? No, que me tenía la puta. Cuando le dijiste, cuando le preguntaste a Germán Cafa, que cuántos puntos tiene en el porcentaje, dije yo y me hago cargo de que hizo más puntos que Aguirre. ¿Aguirre con cuántos puntos agarró Olimpia? Hoy, con el partido de ayer cumplió una rueda entera, 11 fechas dirigidas a nivel local. ¿Cuánto ganó? Libertadores. Apenas sumó 13 puntos de 33. ¿Cuánto ganó, amigo? Le ganó solamente a Resistencia, le ganó solamente a Libertad y le ganó solamente a Tacuarí. En campeonato local. 3 partidos ganados, 4 empatados. O sea que si Cardona no decía lo que decía, ya lo sacaba. 4 y 4 empates. ¿Cómo? Que si Cardona no decía lo que decía, ya lo sacaba. Esclavo de su palabra. Claro, totalmente. Yo me hago cargo. ¿Y qué es lo que hizo Germán Cafa? Y no hizo más puntos que Aguirre. ¿Con cuánto le ¿Con cuánto agarró Germán? No sé, con promedio 0-0 agarré prácticamente. No, está bien, está bien. Está bien. Y es solamente una comparación, ¿verdad? Miro aquí y no deja de tener razón Gustavito, porque cuando agarra Aguirre el equipo tenía 12 puntos. Vamos a dejar ahí. No es verdad, Arturo. Sí, no hay problema. Repito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que vos tenés? Tollback. ¿Y este? Los huevos. Huevos. Sí, los huevos. Son los huevos. No, huevos. Sacarle el artículo. No sé si me entendés. Besos a los muchachos. Listo. Electroban premia mamá por tu compra. Generás cupones electrónicos para participar de una gift card de 5 millones de guaraníes y muchos premios más. Visita electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Perdón si pierdo la parte emocional con Gustavito, Germán, pero me da por las... Lo altera un poco, ¿no? Me altera porque él fue el poeta de la
Lito Villalba le dice, sí, tenés razón. Yo no había pensado del lado, pero sí tiene razón. Pasa que Gustavo está exaltado por el partido de hoy. Hoy juega su equipo. Sí. Recaudación de Guaireña Libertad, 17.230.000 guaraníes por 673 boletas vendidas. Guaireña Libertad. Y Olimpia General Caballero, 38.180.000 guaraníes, total de boletas 6.098. La cantidad de socios de Olimpia. Sí, y bien por la promoción, muchos niños, muchas madres en las graderías. Pero lo de Libertad, esa recaudación no se compadece. 673 boletas, no se compadece. 17 millones. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes participas del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto con tu factura por WhatsApp, participas por vales de combustibles semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. Pido disculpas si me fui grosero, le preguntaba a Carcan privado, pues qué guaso ese tipo, pues dirá la mujer, qué ordinario, qué guaso lo que dice Rubín. Escuchaste huevo, yo pido disculpas. Si lastimé a alguien pido disculpas, pero que me rompe los huevos esa que está sentado ahí. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of You Are, ama como vos. No, un saludo a oyentes de Fútbol a la Holanda. Ayer hicimos la parada técnica en Zapucay, en la estación Don Juan Cantero, el propietario. Lo voy a invitar a Gustavito y a Germán para llevarlo a la estación ahí. Vende caldo de gallina casera, vende caldo de pescado, un parador, Don Juan Cantero, y pone Fútbol a la Holanda a full ahí, oyente, y pone el programa y se escucha. No, estaba yo si querés hacer canje avísame. Un abrazo a mí no me venga acá. ¿Qué le hizo un taxi con un taxista? ¿Vos crees que yo no conozco la historia? Hizo un canje con un taxista, viene y me dice, saludarle a fulano de la parada en número Chiapa. Y después le dije, pero un ratito, ¿cómo el tema? Sí, yo quiero darle besito al taxista. Y después le dije, ¿qué pasó? Y no tenía para pagar, la puta. En el fútbol no traje el dinero, me olvidé en casa, puede ocurrir, cuando metió la mano no encontró. Sí, me pasó. Lo dijo, yo te puedo hacer canje, le dijo. En el fútbol la copia y la réplica es necesaria, lo mismo que la idolatría. Está bueno enamorarse de Messi y Ronaldo, lo que está mal es cuando uno no logra enamorarse de uno mismo. Marcelo Biel, se me envía Edgar Cante. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizarse, ya repará y protege. Asesorate al 289-6000, tu casa con Zika. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Vale mañana. Vale, o sea, dejó ahí. Está viva, cayúse ahí. A la puta. Perdón, me salió el alma. Ese es el caso de Bielsa. Solamente a él le puede ocurrir eso. Señor, su dinero ya está depositado. ¿Qué dinero? ¿El quién? La asociación le espera. ¿Y después? Un mensaje para Pancho. Era enero. Febrero. ¿Qué dice? ¿Lo conoce ese señor, el de rojo? Jorge Casal. Canje, Pancho. Dice. No, mentira. Y viene y le dice, ¿cuánto era? ¿Sabe cuánto era el sueldo de él en esa época? $200,000. En Chile. Buen dinero para él. Y después le dice, segundo mes, hay 200,000, señor, usted no vino a cobrar el primero. ¿Y cuál es el problema? Le dice. Pasa segundo mes. Tercer mes, señor, le dice, ahí le está apelando la administración, tercer mes ya. ¿Y cuál es el problema? Le dice, yo voy a retirar cuando yo quiero. Claro. 600 ya. Llega al cuarto mes, no retira. Llega al quinto mes y ahí se va, se presenta y retira $1 millón. Él, cuando vino le dijo que retire, ahí se encaprichó. Yo voy a sacar cuando yo quiera, dijo Bielsa. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Este qué? Y esa es la estación probablemente, ¿no? Parada de la estación. Así es. Tiene de todo, dice. De todo. Que se excuse el Zapucay. Terrible. ¿Y sabes cómo me llamó? No, ya de canje que podía ser por la mexicana que tiene cobrado. Catejo de la bola. No, me llamó la ¿Sabes quién envió esto? Cesarito. ¿Quién envió? Cesarito. ¿Vos? Cesarito. ¿Vos? César. No, parece quién envió vos.
Cesarito. Cesarito. ¿Y para vos? ¿Él está ahí? ¿Está ahí? Está en todos lados, Cesarito. Está en todas partes. ¿Y qué pasó con tu canje? No, vos sabés que servía así. La bola. ¿Qué pasó con tu vos canje? servís en el plato y él mira, no tiene balanza. Y mira, y te dice... al ojo. Al ojo, y te dice, ¿qué tenés ahí? Tantas cosas. No, terrible. ¿Se come bien? Sí, se come bien. Muchas felicidades. Comía... ¿En qué ciudad es? Zapucay. Comía... ¿Zapucay dónde queda? Guíame porque me pierdo. Camino a Villarrica. 70, 80. ¿Por ruta 2? No, un poquito más. ¿Ruta 2? No, ruta 1. Ruta 1. En realidad te vas por ruta 1 y está el desvío. Ya le agradecí. Paraguarí se entra. Paraguarí. Está muy linda la ruta. Ya cumpliste con él, ¿verdad? No, pero no. Yo quería saludar, no puedo escuchar el programa al mediodía. Ya está, hicieron un canje para 4 personas. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. 13-16. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora se llama Helado Razo. Bien, o sea, para guiarlo a Germán a 92 kilómetros de Asunción, bueno, yo me 24 kilómetros desde Paraguarí, ingresando así da gusto. El periodista que se suma la exacta, conoce. Gracias, Víctor. Justo esa parte no escuchaste cuando dijo Pancho, le voy a invitar a Gustavo y a Germán para irnos a Zapucay. Entonces yo le dije a reglón seguido, de que te vamos a pedir permiso un fin de semana y nos vamos. ¿A dónde? ¿A Zapucay? Los huevos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. 13-17. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad papasa. Enseguida porcentaje. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 75475ml, envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Camino a Villarrica, ahí está la estación. Sí, ahí está. Y el dueño no va a hacer canje. No, yo digo, hablando serio, ya no quiero reunión. ¿Qué le propusiste? No. Bueno. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Estamos con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño? El primer partido de la tarde, el juego Luqueño Cerro. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mago, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mago, una herramienta más en su obra. Luqueño con Ferfer y con media cancha. Aldo Bodega. Damián Bodega. Perdón, Damián Bodega. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza, hamburguesa, su pizza tan real como vos. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Saludos a todos en Ciudad del Este. El VAR es un partido, es el seguro de caución de rumbo que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. 13-19. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancoop, tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Bueno, vamos a ir a porcentaje. ¿Qué partido, niño? Luqueño Cerro Porteño. Luqueño Cerro Porteño, Víctor Villalba. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada 40-60. Cerro. Sí. ¿No cambias? No. Niño Jorge.
40-60. Cerro Porteño, ¿no cambiás? No. Francisco López. 50-50. Empate. Germán Cafa. 40-60. Cerro. Claro, no entendió lo que le dije. Sí, tendría que ser 60-40. Pero digo para cortar la distancia. Sí, pero no. Vos no le das los créditos a luqueños. Muy poco. Bueno. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. No fue dirigido por... Sí, por Edgar Denis. Ganó 2-0 12 de octubre de Itagua. 2 partidos de la primera victoria. Primera victoria, exactamente. Muy bien por la araña de victoria. Sí. 2 goles contra 0. Colegiales, cada vez mejor. ¿La voz de quién es? John Frank Jockey. No, este es Nene Fariño. Y jugó muy bien el equipo. ¿Nene Fariño o quién? No, de Colegiales. Muy bien. Sí. Colegiales. Nene Fariño. Fue la voz comercial nuestra el 1 de marzo. De acuerdo. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. 1322. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Colegiales. Colegiales. Este no. Sí, tiene este palo. Me gusta. Este palo, pero vos no. Para bailar no, pero para escuchar sí, sentar. No, yo me pregunto si para bailar. No, bailar no, pero tiene Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos. Ahora, ¿qué partido tenemos, niño? Tacuaré, Guani. Francisco López. 40-60. ¿Suena Guaraní? Sí. Escuchaste ingeniero Nito Vera. Escuchaste Iván Almeida. Escuchaste Javier Cáceres. Vito Villalba. 40-60. ¿Guaraní? Sí, gané Guaraní. Te repito, Israel. ¿O no te puede...? 40-60. Bueno, listo. Bueno, el niño. 50-50. Empate. ¿Y vos, Germán? 40-60. Guaraní. Bueno. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ahora leo 13-19. Dice Rubén Rodríguez, sus parrillas simulan un tren. Exacto. Cada vagón, un estilo de carne. Así es. Saludos, Rubén Rodríguez. Saludos. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. sucursales en Avenida Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresá a www.apostá.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. Dice Rodríguez, sus parrillas simulan un tren. Cada vagón un estilo de carne. Brillante. Qué ingenioso. No Rubén, el que hizo. Sí. Rubén Rodríguez nos envía. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. El pionero. Así,
Ahorrando llegas más lejos, la Caja Mutual te premia con un Nissan Kick 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Bueno, dele retorno, Olimpia. ¿Cuándo retorno? Qué bueno. Esperan un poco con Alberto Acosta. Qué bueno. Bueno, listo con Alberto. En julio. Julio. ¿Y Campeonato Mediados Villaco? de julio. ¿Cuándo arranca la clausura? El 7 de julio. ¿Cuándo termina la apertura? La apertura el 11 de junio. Quiere decir que en una o dos fechas ya va a poder estar Deli González. Primera o segunda fecha en Olimpia. Según sus cálculos. Y según sus cálculos. Y si no, va a ser cálculo del vecino, va a ser. No, el médico, Es que Arturo, es el que después tiene que depende decir. cómo- Yo eso por sí. eso, él dice, pero esa es una confianza que se tiene el jugador y que conoce su cuerpo, obviamente, pero yo creo que va a ser un poquito más, una semana más por lo menos. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículo para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. En Guaraní hoy retorna Muñoz, que no había estado el último fin de semana por enfermedad. Está en la lista de convocados. Hay que ver si ya Rodrigo López le devuelve la titularidad o repite Martín Rodríguez. Y mirando así a grandes rasgos, pone todo hoy Rodrigo López. Pensé que iba a hacer alguna rotación, pero están los últimos titulares convocados para el partido ante Tacuary. Llegó la promo Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Ayer en la conferencia dijo Diego Aguirre que va a poner todo su potencial, así como está la cosa ante Libertad. Sí, claro. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Es por honores, no es aguita. Porcentaje de Santaní, 2 de mayo. 2 de mayo, Sí. hoy, 6 de mayo. Es a honores, no es por guita. Vamos a ir enseguida al porcentaje. Pásate de Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate a 319-0000. Salud Protegida. 1327. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Reiteramos, Cerro no va a ser opción. En el caso de Brian Zamudio, buscará club. Y en Cerro Porteño está retornando Fernando Romero. Llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles desde hoy, miércoles 17 hasta el domingo 21 de mayo. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani, Músicos del Chaco. La gente sabe. Vamos entonces, niño, con el porcentaje Santaní. Ay, tiene que... Propongo, con todo el riesgo que eso representa, ¿sacamos el empate y ponemos un ganador? No, como ustedes quieran. Ok. A honores, ustedes 100 comienza. Aparte no lo resuelvo yo. Resuelve el comité. Ya resolvió el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados con carpintería en aluminios para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando La mañana sueños. la Llamedia ganó colegiales. 2-0 al 12 de octubre. Partido jugado en 4 mojones, ganó Colegiales. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te Estamos con el protege. porcentaje de Santaní local. Santaní local. Sí. Mirando al norte para los riquitos. 2 de mayo. Niño Jorge, Santaní 2 de mayo. 40-60. 2 de mayo le gana Santaní. Francisco López. Un tiempo para cada uno, 50-50. Empate. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Germán Cafa. Triunfo del Gallito Norteño, 40-60. Gana 2 de mayo. ¿Le va a ganar? Sí. Muy bien. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Este domingo explota todo con CNT 750 millones. Salen sí o sí una casa, un auto, 200 millones en el pozo y 150 millones por número de cartón. CNT para mamá, C por Emoy. Sol de mayo más que nunca en la punta con 10 hombres tumbó el 29 de septiembre clásico de la Liga Luqueña. El día Itaú llegó a Punto Farma. Todos los miércoles tenés 25% de descuento hasta 6 cuotas sin intereses en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Saludo para Turbito, gran hincha del Gallito Norteño. Está viajando rumbo a Santaní para entrar al equipo. Y siempre nos escucha. ¿Qué año vos jugaste ahí? 2019.
con el profe Araña después y después con Jarazaguer. ¿Con Carlito? Sí. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código, corre en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. Probablemente me dejó medio campo en toda la historia del Cerro. Carlos Juvencio Osorio, Carlos Jarazaguer y el Nino Arrúa. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. TVC 31. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Anda y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. La intermedia en instante con la promoción del fútbol. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. También la programación de mañana del fútbol completándose la fecha. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en red como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell B-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Nos pasó la intermedia de victoria en Lambaré de Colegiales ante el 12 de octubre 2-0. Por la tarde Santaní 2 de mayo 18-15 en Santaní. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcan Freedom Orange con el equipamiento perfecto desde $14,100 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A. representante oficial de Fiat en Paraguay. Con tus tarjetas de crédito Visión, Mastercard Black y Visa Signature, los viernes y sábados tenés 20% de ahorro en todos los restaurantes del país. Llámanos al 414-3000. Visión Banco. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales. IRA Paraguay. Salud. ¿Sí? Un saludito nuevamente para Pedro Juan, que nos están escuchando. Donny Verón. Vamos el gallo, dice. Nos escuchan siempre. Saludos a la gente de Pedro Juan. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registrás con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. 33. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. En el mes de las madres, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de toque. Con tu compra ya podés participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Fiel a su estilo, Loco Bielsa llegó a la ciudad de Montevideo sin avisar a la autoridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, por lo que nadie lo fue a buscar al aeropuerto. Marcelo Bielsa apeló al colectivo, fue al aeropuerto y partió rumbo al pedido de la Celeste. Qué cosa de loco. Cuando vino acá a ver los Javier Torrentes jugando y dirigiendo Nacional, se ubicó ahí en la esquina de La Platea y Gradería Popular en Libertad, o ahí se quedó luego, y ahí le miraba a Nacional viendo el partido. Le dijeron que acá nomás decía Bielsa, en las tribunas populares. Aprovecha esta super oferta Buller Fighter 200cc solo en 30 cuotas de 469.000 guaraníes y además te llevas un aceite de regalo. Pedí tu Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Niño, yo no te estoy echando de menos la información. Partido Guaireña Libertad, recaudación 17.230.000. 1.201 pagantes. ¿Es tu misma? No, había menos pagantes en el 600, pero el monto es el mismo. Sí, pero hubo más pagantes, 1.201 pagantes. Para que sepan, a mí me pasaron 673 boletas vendidas. ¿O hay un...? No, Partido Guaireña Libertad. Sí. Recaudación 17.230.000, es la misma que vos tenés, pero en pagantes cambia. Pagantes 1.201 pagantes. Correcto, sí. A mí me pasaron 673 boletas. Y el otro sí dijiste igual, Olimpia 126.660.000. No, Olimpia General 38 millones. Perdón. Guaireña Olimpia, ¿cuánto? 17. ¿Qué? No, ¿esto qué es? No entiendo. Hace la comparación, ya entiendo. Hace la comparación de cuando estuvo Olimpia en Guairá y cuando estuvo Libertad en Guairá.
En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. La gentileza de Shirley Portillo, departamento de socios de Guaireña. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com. Regalamos, regala Bmayflores. Vamos con la programación, niño. Más de repaso de partidos. Pastoreo Martín Ledesma 14:30. Esto ya mañana. Mañana igualmente Atlas Sudamérica 14:30. Clansol de Lasca te brinda la dosis justa de omeprazol para eliminar los molestos síntomas gástricos que te impiden disfrutar de tus actividades. Con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Dale, Darío. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Cuando Bielsa niño va a venir acá, le anticipó Alejandro Domínguez, le dijo: ustedes no se preocupen en el tema de visitar jugadores. Eso cuando yo quiero voy y veo. Eso corre por mi cuenta. Cuando me voy, veo, subo, voy, viajo. Ustedes no se preocupen. Ella es única como los accesorios de Erimar. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. En Erimar encontrar todos los accesorios. Por tus compras en el mes de mamá participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustible. Todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 13:37. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. En plena conferencia de prensa en Uruguay, con relación al matrimonio, decía Marcelo Bielsa. Menos. Es como si uno viviera con la esposa solo los sábados a la noche. Si uno vive con la esposa solo los sábados a la noche, no hay matrimonio que fracase, ¿no es cierto? Marcelo Bielsa. Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semidescremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lacto Holanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. 13:40, perdón, ¿qué hora es? Niño. Ahora es 13:38. Digo esto porque a las 13:47 nos pedían el remonumental satelital. Digo Aguirre en conferencia. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es calidad éticos. ¿Necesitas plata? Tu préstamo. Te damos el préstamo con mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. Reiteramos: Santa Laguna anunció está en el título de fútbol a lo grande que no seguirá Cecilio Domínguez en Santa Laguna, México. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Van a elegir a Ganero como técnico de la apertura? Sí. Y sí, termina siendo campeón, sí. Sí, pero tiene que corregir eso de... No, espera. Lo mío es una pregunta. Todavía no es una opinión. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión. Nino, habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodón, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Y que el tercer año consecutivo en el que va a salir campeón de la apertura, así como están las cosas, con Garnero Libertad.
Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. 1340. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Cantabria sea asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Más de la intermedia, decíamos a Terazo de América mañana 14:30, 18:15 también mañana San Lorenzo 3 de febrero. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Estaba por su título 23. ¿Cuánto tiene Olimpia? Olimpia 45 o 46. ¿Cuánto tiene Cerro? Y Cerro el último fue 34. ¿Por qué se molestó Valdo Domínguez cuando se hicieron 2 campeonatos anuales? Bueno, listo. Cada mamá es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos y al mejor precio. Lavarropas medidas de 8 kilogramos, carga superior más una colcha de regalo a tan solo 15 cuotas de 203.000 guaraníes. También puedes financiarlo hasta 12 cuotas con tus tarjetas de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En mi época había uno por año, decir. Y ahora hay 2. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. 1342. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes participás del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp participás por vales de combustibles semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. También tenemos una visita especial. Muy querido, muy respetado, muy admirado. Va a estar a las 3 acá, el próximo viernes. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Oh, silencia tu voz, porque vas a querer cantar. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. 1343. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek. Fleming. Si no agarran, no agarran. Si están concentrados, van a agarrar. Se va a copar el público de Cerro. ¿Cómo es ser? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas, oro y plata. Empeño a mejor cotización, Sarmiento, Casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. El público de Cerro va copado, se dice. Sí. Copado. Sí, el público de Cerro. A las 13 va a estar el viernes. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. 1343. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Repaso de los partidos, hoy 2 juegos. Luqueño, Cerro Porteño en el Defensores, 18 horas. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Arturo. ¿Cómo? Darío Verón. ¿Quién? Darío Verón. ¿El viernes? No. Sí. No es. Fortini Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 75475ML. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteo. Fortini y Tigo Money llenan de internet. ¿Vos terminaste, niño? Los partidos para hoy: Tacuaré Guaraní 20:30. Coperos. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. En instante, Angelito con Elvis Marecos.
Y después Diego Aguirre. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El Mareco dirige a las inferiores de la Olimpia, veo. Sub-16. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Y después la conferencia de Diego Aguirre. Diego, la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza tan real como vos. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes, con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Por pedido a la audiencia, Elvis Marecos, Ángel Ortiz. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 449-488, al 0981-419-098. Rumbo, toda una vida con vos. 1346. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Lo vimos bien, Salvo. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancoop tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancoop.com.py. Bancoop, un banco con raíces. Arturo. Angelito. ¿Quién me preguntaste? Elvis Marecos, Ángel Ortiz contigo. Bueno, avísame más. Ahora, metele, pues. Metele. Por ahí estamos. Metele, pues. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Elvis, bien. Arturo. Sí, Ángel. Elvis Mareco. Sí, el mismo. La misma, la mismísima. El mismo. ¿Qué pasa, Elvis? No, me acordé de mi gran amigo personal, Angelito Ortiz. Sí, gracias a vos. Elvis, son muy amigos, ¿verdad? Sí, mi amiga, amigas, hermanos somos. Seguro, más seguro que la muerte. Elvis Mareco. Yo, cuando escucho tu programa, Arturo, espectacular. Y purete. Bueno, Elvis, decía hoy un ratito, Ángel, vamos a hablar con tu amigo Elvis Mareco. Bueno. Disculpame, Arturo. No, por favor. Te escucho ahora sí. Bueno, Elvis, pará, porque si no Ángel va a decir que te esté bueno. Ángel. ¿Entendiste, Arturo? Entendí. No me aguanto, bro. Sí, te escucho. Bueno, Ángel, un ratito, Ángel. Bueno, avísame más. Bueno. Elvis, está dentro de la cancha, Elvis. Así mismo, estoy acá en el medio mismo, esto seguramente me estaba viendo, Arturo. Así mismo. Ángel, un ratito, por favor. La misma, la mismísima. Diego Aguirre, técnico de Olimpia. Todos veníamos ilusionados con lograr el triunfo. El equipo mostró cosas muy lindas en el primer tiempo, ilusionó y generó cosas, no pudimos marcar la diferencia y después terminamos empatando. Pero bueno, hay que seguir. Hay cosas inmediatas muy importantes como el partido del sábado con Libertad y la Copa, así que a pensar en lo que viene y obviamente que cada partido te da conclusiones de los rendimientos de los jugadores. Estamos atravesando alguna dificultad con jugadores que no contamos con ellos y bueno, como dije, fue bien para mí en el primer tiempo y no me gustó en el segundo. Profe, preguntarle tres cuestiones. La primera, ¿hace cuánto viene lo de Romaña? Realmente creo que fue una sorpresa para muchos en la posición de lateral derecho. ¿Qué pasó con Sergio Otálvaro? Porque no tuvimos un informe médico oficial de su situación. Y hoy se dio a la inversa, normalmente solemos decirle su segundo tiempo, que Olimpia esto, que aquello. Hoy se dio a la inversa y la intensidad se mantuvo hasta la primera etapa. Sí, Romaña viene entrenando de lateral derecho prácticamente el último mes o mes y medio.
estamos con muchos zagueros y bueno, le buscamos la posibilidad de ir, él se sintió cómodo y creo que puede ayudar. Después Otálvaro hace varios días que está con un dolor y no le permite entrenar, por lo tanto no podemos contar con él, no puede estar ni siquiera de suplente, o sea, va a precisar algunos días más para ver si puede incorporarse a los entrenamientos normales, pero hoy todavía no. Y después siempre, o no sé si siempre, pero al menos, por lo menos el último partido fue al revés, donde el segundo tiempo fue muy bueno. Y hoy nos pasó que comenzamos muy bien. El equipo, la verdad que me gustó y propuso y generó y perdimos situaciones y después no supimos mantener. Claro, a veces hay cuando hay tantas variantes, hay algún riesgo de que el equipo pueda tener errores o tal vez no sostener el partido como pasó hoy y terminamos empatando. La verdad que bueno, hay que pensar en lo que viene y lo inmediato es muy muy importante, así que a intentar hacer un buen partido el sábado y enseguida pensar en la Copa. Verle jugar a su equipo en el primer tiempo, luego entró en ese bajón, ¿a qué cree que se debe? Y le tocó el punto, la posición de Hugo Quintana. Hoy creo que se lo notó más liberado, un poco más suelto, incluso fue por momentos ese conductor que Olimpia necesita a la hora de filtrar pases, estuvo muy activo Hugo Quintana. Sí, no hay una razón así para buscar una explicación por qué jugamos bien el primer tiempo y no el segundo, como tampoco el otro día por qué en el primer tiempo las cosas no salieron y sí en el segundo. Fue exactamente al revés con 3 días de diferencia. Hoy por ahí te puedo decir que claro, que al hacer tantas variantes y jugadores que tuvieron la oportunidad, que no la venían teniendo tanto, puede que no haya un rendimiento como equipo sostenido. Sí mostraron cosas muy buenas en el primer tiempo, pero no lo pudimos mantener. Intentamos buscar variantes, intentamos mover el banco, pero bueno, el equipo no terminó de rendir como lo había hecho en la primera parte. ¿Se puede atribuir a relajo o cansancio lo que sucedió en el segundo tiempo, tratando de buscar siempre una respuesta? Porque es justamente eso lo que llama la atención, el hecho de que tras un muy buen primer tiempo, en el segundo tiempo vayan a ser dominados, a que el equipo que no la había generado, como generó el Caballero en la primera etapa, termine generando tantas opciones, encontrando el empate. Y lo segundo, preguntarle si qué tanto preocupa el hecho de no poder ganar en casa, porque la única victoria del momento ha sido aquella ante Libertad y sobre la hora. Sí, el porqué del equipo no rindió en el segundo tiempo intenté decirle, pero no hay una razón específica, porque como dije, pasó exactamente al revés hace 3 días, de que no rendimos en la primera parte y sí en la segunda, entonces no es una razón física ni nada por el estilo, porque no hay forma de explicarlo. ¿Me querés preguntar otra cosa? Entonces puede ser un relajo, porque usted decía hace un tiempo que ya con el campeonato lejos, pareciera que los jugadores están más mentalizados en lo que es la Copa, más allá de lo que es la Apertura. ¿Podría coincidir con eso? Para mí hoy el equipo salió con una muy buena disposición, ¿viste? Muy concentrado desde el comienzo. Puede tener algo que ver, pero no hoy en serio no lo atribuyo a eso. Yo creo que los jugadores salieron con muchas ganas, con mucha determinación. Muchos tenían la oportunidad de jugar que no la habían tenido, jugadores jóvenes que podían mostrarse, inclusive los cambios. Creo que es algo que por ahí esperábamos poder mantener el rendimiento en todo el partido y no lo pudimos hacer, pero no te puedo decir una razón así clara.
a nivel de los partidos del Manuel Ferreira, de no poder mantener los resultados? Bueno, es algo obviamente que preocupa. Aparte vamos a tener partidos en casa por Copa, tenemos que mejorar y bueno, y sacar resultados, porque cualquier cosa que pueda decir, pero si no se da el resultado no sirve, así que hay que tratar de hacer un buen partido el sábado primero, después ir a Argentina, lo mismo, y después volver acá a casa. Espero que con el equipo mejorado, a pesar de como ustedes saben, de las que estamos con varias bajas, y eso no permite una continuidad del equipo. Bueno, pero ahora lo inmediato que es Libertad. Para el sábado ante Libertad, ¿tiene planeado poner el equipo copero o va a guardar algunas piezas para el partido del miércoles que viene ante Patronato? Con Libertad vamos a poner el mejor equipo que tengamos para este partido. No quiere decir que sea el mismo que va a jugar en Argentina, porque tal vez algún jugador llega a este partido, no llega a este partido, pero sí está para la Copa. Pero nuestra intención es ir a intentar ganar ese partido con nuestras mejores armas. Cuando lo llama al joven Will, ¿no se le cruzó por la mente mantenerlo junto a Bruera para tener más hombres ahí dentro del área? Y por otro lado, Marcos Gómez, ¿llega para el partido contra Libertad o lo guarda para la Copa? ¿Cómo está su situación? Lo de Marcos Gómez, voy a empezar por ahí. Está en sanidad y no tengo una respuesta cierta para darle, porque está sí comenzando a entrenar, pero no hay ninguna certeza de que pueda estar para Libertad. No va a estar, hay que ver si puede llegar al partido en Argentina. Y después Brian Montenegro tampoco. Entonces, bueno, esas son cosas que tenemos que superar, y bueno, a ver si podemos reconstruir el equipo con nuestros mejores jugadores. Y después, cuando puse a Will, no fue un cambio de Will por Uruera, pero bueno, el equipo estaba un poco desdibujado y no generamos el juego como para generarle a Will las posibilidades de gol. Diego, buenas noches para Fútbol a lo Grande. De los jugadores que quedaron fuera con respecto al clásico, por ejemplo Alcaraz, Richard Ortiz, Mateo Gamarra, Paiva, ¿alguno de ellos está con alguna complicación física? ¿Son situaciones que pueden complicar incluso para los próximos partidos? Sí, hay alguna complicación que tenemos que ver en estos días, pero sí, no fue que... Pero los 4 jugadores están con problemas físicos. No necesariamente, no dije los 4. Hay algún inconveniente que tenemos que intentar que los jugadores estén, pero bueno, hay cierto riesgo también, porque estamos permanentemente con los médicos viendo con qué jugador contar y que no. Vamos a enfocarnos primero en Libertad, pero no podemos no pensar en lo que tenemos 4 días después. Entonces mañana va a ser un día bastante importante como para tomar decisiones y bueno, y planificar estos 2 partidos. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto